Cuando piensas en envejecer, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Tal vez arrugas, pérdida de fuerza, una lista interminable de recuerdos que parecen cada vez más lejanos. Pero, ¿y si te dijera que envejecer no es solo un proceso biológico, sino un desafío psicológico profundo? Que la verdadera tragedia no está en sumar años, sino en perder el control sobre lo que dices, haces o permites que entre en tu vida. Jordan Peterson lo explica con crudeza. En la vejez, lo que no dices, lo que no haces y a dónde no vas es tan decisivo como cualquier acción positiva. La contención se convierte en el arte más fino, porque cada palabra innecesaria, cada impulso sin filtrar y cada espacio equivocado pueden costarte relaciones, paz mental y hasta la dignidad que tanto te ha costado construir. Es fácil romantizar la juventud y pensar que con la edad llega la sabiduría automáticamente, pero la verdad es que muchos simplemente envejecen sin madurar, siguen atados a patrones que los consumen, a frases que los hacen parecer amargados, a acciones que los esclavizan y a lugares donde son tolerados pero nunca respetados. Este video es un llamado urgente a romper con esas trampas antes de que te consuman. Hoy vamos a explorar las 3 cosas que nunca debes decir si quieres mantener tu poder interior intacto, las 3 acciones que debes evitar para no arruinar la última etapa de tu vida y los 3 lugares a los que jamás deberías volver si buscas vivir con paz y propósito. Bienvenido a este espacio donde desentrañamos las verdades incómodas sobre la vida, la mente y las relaciones humanas. Aquí no encontrarás discursos edulcorados ni fórmulas mágicas. En cambio, encontrarás ideas que desafían tu forma de pensar, que te invitan a mirar de frente lo que no quieres ver y a tomar decisiones conscientes que cambien el curso de tu vida. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora y activa la campanita. Este es el tipo de contenido que no solo te informa, sino que te transforma. En los próximos minutos, descubrirás cómo las palabras que eliges, las cosas que haces y los espacios que frecuentas son espejos de tu mentalidad y predictores de tu calidad de vida. Y tal vez, si prestas atención, descubras que aún tienes tiempo para redirigir tu camino, sin importar cuántos años hayan pasado. Envejecer no es para los débiles, es un proceso que va mucho más allá de los cambios físicos o la pérdida de energía. Es, en realidad, un campo de batalla psicológico donde se pone a prueba la estructura interna que has construido a lo largo de tu vida. Jordan Peterson suele decir que la verdadera prueba del carácter humano aparece cuando el mundo deja de pedirte que te levantes cada día y, en cambio, te ofrece la tentación de ceder a la inercia, al resentimiento y al autoengaño. No todos llegan a la vejez con la serenidad que imaginan. Muchos se convierten en prisioneros de sus hábitos, de sus quejas, de su incapacidad para adaptarse a una realidad que ya no es la que conocieron. Hay algo profundamente revelador en la manera en que las personas mayores hablan de su pasado. Algunos lo hacen con gratitud, como si cada recuerdo fuera una pieza valiosa de un mosaico que les ha dado sentido. Otros, en cambio, lo hacen con una especie de amargura que se infiltra en cada conversación, como un veneno lento. Este contraste no surge de la casualidad ni del azar. Tiene que ver con la capacidad de aprender, de soltar, de observar el mundo sin la necesidad de juzgarlo constantemente a través de la lente de lo que solía ser. Peterson lo expresa con claridad brutal. Si permites que tu mente se estanque, tu cuerpo lo seguirá. Y cuando ambos estén atrapados en esa prisión invisible, el mundo entero se reducirá al tamaño de tus resentimientos. En otras palabras, el peligro no está en envejecer. El peligro está en envejecer mal, en hacerlo sin conciencia, sin adaptación, sin la humildad de reconocer que la realidad se mueve con o sin nuestro permiso. Piénsalo un momento. Durante gran parte de tu vida has estado en modo construcción, construyendo una carrera, una familia, una identidad. Pero la madurez te obliga a pasar a un modo diferente, el de refinamiento. Aquí ya no se trata de acumular, sino de depurar. Ya no es tiempo de demostrar, sino de entender. Y es precisamente en esa transición donde muchos se pierden porque confunden el silencio con irrelevancia, la contención con debilidad y la aceptación con derrota. Pero la contención no es derrota, es fuerza canalizada, es comprender que no toda batalla merece ser peleada, que no toda opinión merece ser dicha y que no todo lugar merece tu presencia. La contención es, en esencia, el acto de elegir conscientemente dónde invertir el poco tiempo y energía que te quedan.
Este es un principio que Peterson desarrolla con frecuencia, insistiendo en que la vida madura requiere una especie de limpieza radical, de pensamientos, de relaciones, de hábitos y de entornos. Es difícil aceptar esto porque la mente humana, sobre todo en la vejez, tiende a aferrarse. Nos aferramos a las historias que nos contamos sobre quiénes fuimos. Nos aferramos a objetos, a viejas rutinas, a la expectativa de que los demás reconozcan el esfuerzo de toda una vida. Y sin darnos cuenta, ese apego se transforma en cadenas invisibles que limitan nuestra libertad interior. Aquí hay una verdad incómoda. Nadie está obligado a admirar tu historia. Por más logros que tengas, por más batallas que hayas librado, el mundo actual tiene sus propias urgencias y sus propias reglas. Peterson es tajante con esto. Si buscas validación en el lugar equivocado, encontrarás desprecio disfrazado de cortesía. Es decir, si tu bienestar depende de cómo el resto percibe tus años, corres el riesgo de perderte a ti mismo en el proceso. El reto está en virar la atención hacia adentro, en preguntarte, ¿quién soy yo ahora que no necesito complacer, producir o competir? Esta es una pregunta aterradora para muchos porque revela que, en ocasiones, han construido su identidad entera sobre roles que ya no existen. Pero es también una oportunidad, porque desde ese vacío, desde esa especie de suelo limpio, puede surgir una versión más ligera, más sabia, más libre de ti mismo. Peterson advierte que no hacer este trabajo interno puede llevarte a un lugar oscuro. Y no está hablando de la muerte física, sino de una especie de muerte emocional. Personas que se vuelven amargas, inflexibles, incapaces de disfrutar lo que aún tienen porque están demasiado ocupadas lamentando lo que perdieron. Es un ciclo que comienza con pequeñas quejas cotidianas y termina con un aislamiento casi total. Familiares que ya no llaman tan seguido, amigos que dejan de visitar, jóvenes que evitan interactuar por miedo a una conversación cargada de crítica o nostalgia tóxica. Y aquí está el punto más crudo. El aislamiento rara vez llega de golpe. Se construye lentamente con palabras que lastiman, con actitudes rígidas, con la negativa a aceptar que la vida no espera por nadie. Peterson señala que el resentimiento es una emoción peligrosa porque no solo amarga al que la siente, sino que también aleja a los demás. Las personas huyen de quienes convierten cada charla en un juicio sobre lo que está mal en el mundo. Sin embargo, esto no tiene que ser así. No estás condenado a convertirte en esa versión de ti que incluso tú evitarías. Puedes elegir el camino más difícil, pero también el más liberador, el camino de la autocrítica y el ajuste consciente. Esto no significa renunciar a tus valores ni a tu historia, sino aprender a vivir con ellos sin que te atrapen en un bucle de comparación constante entre ayer y hoy. Imagina por un momento a un hombre mayor que se ha convertido en el guardián de su propio silencio. Habla cuando es necesario, pero no para imponerse. Actúa con deliberación, no por impulso. Y elige sus espacios con sabiduría, evitando aquellos donde su valor no es reconocido. Este hombre no es menos poderoso por callar, no es menos influyente por evitar ciertas peleas. Al contrario, su autocontrol es percibido como autoridad. Su contención se convierte en respeto. Alguien así no necesita elevar la voz ni recordar constantemente sus logros pasados. Su sola presencia comunica una serenidad difícil de encontrar en un mundo ansioso. Es el tipo de persona con la que otros quieren estar, no porque entretenga ni porque complazca, sino porque representa un ancla, un punto de calma en medio del caos. Pero alcanzar ese estado requiere trabajo. No llega solo con los años ni con las canas. Requiere la valentía de enfrentarte a tus propios hábitos destructivos y la humildad de aceptar que siempre hay algo por aprender, incluso al final de la vida. Como dice Peterson, la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en reconocer qué conocimiento ya no es útil y soltarlo. Detente un momento y hazte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te impide avanzar? ¿A dejar ir viejas ideas, rencores y espacios que ya no te sirven? ¿O seguirás cargando con un peso que no solo te desgasta a ti, sino también a quienes aún caminan a tu lado? Porque envejecer con dignidad no es un accidente, es un proyecto de vida. Y comienza con un acto sencillo pero poderoso, mirar hacia adentro y reconocer que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. Pasemos ahora a la primera cosa que no debes decir.
En el proceso de envejecer, uno de los mayores peligros no reside en las arrugas o en el dolor físico, sino en la mentalidad que desarrollamos a medida que avanzamos en la vida. Y uno de los errores más comunes, uno que casi todos caemos en algún momento, es pensar que en mis tiempos las cosas eran mejores. Este pensamiento, que aparece con frecuencia en conversaciones de personas mayores, es una trampa psicológica disfrazada de nostalgia, pero que, en realidad, puede ser devastadora para nuestra capacidad de adaptarnos a lo que somos ahora. La nostalgia puede ser un refugio cómodo, pero si te dejas atrapar por ella, corres el riesgo de perderte en un mundo que ya no existe. Lo primero que tenemos que entender es que la nostalgia no es simplemente recordar el pasado con cariño. Es una interpretación selectiva de lo que fue. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que el mundo de antes tenía algo que el presente ha perdido. Se ve en frases como: en mis tiempos las cosas eran diferentes, la gente tenía más respeto, los valores eran más sólidos, había menos distracciones. Es natural querer encontrar consuelo en el pasado, pero este consuelo a menudo viene con un precio muy alto: el rechazo del presente. Ahora quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre algo importante. Piensa en las veces que has usado esta frase. Tal vez la has dicho de forma ligera, casi sin pensarlo. Pero, ¿te has detenido a considerar qué significa realmente? Cuando dices, en mis tiempos las cosas eran mejores, lo que en realidad estás haciendo es comparar un pasado idealizado con un presente que te resulta incómodo o difícil de aceptar. Y es que esa nostalgia no solo te ancla al pasado, sino que también te ciega a las oportunidades que el presente ofrece. No se trata solo de un pensamiento inofensivo, es una mentalidad que frena el crecimiento personal, que impide que te adaptes a los tiempos, que te reduce a ser alguien que vive mirando por el retrovisor. La realidad es que el pasado tiene una forma de volverse más perfecto de lo que realmente fue, de manera que lo idealizamos y lo elevamos a un nivel inalcanzable. Y sé que al decir esto, es probable que algunos de ustedes estén pensando, pero ¿no es cierto que el pasado tenía algo que hoy se ha perdido? ¿No había más respeto, más disciplina, más valores? Permíteme hacer una pausa para que te hagas una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿realmente cambiarías todo lo que has logrado en la vida por volver a esos tiempos? ¿Cambiarías el acceso a la tecnología, la mayor comodidad en las comunicaciones, los avances en la medicina? Y aquí va una pregunta aún más profunda. ¿No crees que las generaciones pasadas también veían su presente de la misma manera que tú ahora ves el tuyo? Ellos también sintieron que el mundo estaba cambiando demasiado rápido y también anhelaban el buen viejo tiempo. Es importante reflexionar sobre esto porque cuando caemos en la tentación de comparar las generaciones, perdemos de vista un punto fundamental. Cada generación enfrenta sus propios desafíos. Lo que quizás parece debilidad o falta de disciplina en los jóvenes de hoy puede ser, en realidad, una respuesta adaptativa a un mundo que es radicalmente diferente del que nosotros vivimos. ¿De verdad los jóvenes de hoy son menos resilientes o simplemente enfrentan tipos de estrés y dificultades distintas a las nuestras? ¿De verdad la tecnología, los avances y las nuevas formas de vida nos hacen menos humanos o nos están abriendo nuevas formas de interactuar con el mundo? Mira, es fácil caer en la trampa de pensar que las generaciones pasadas eran más fuertes o más inteligentes. Eso es lo que hace la nostalgia. Nos hace ver el pasado a través de una lente rosada, donde todo parecía más sencillo y las soluciones más claras. Pero aquí está la verdad incómoda. El pasado no era perfecto. De hecho, la gente del pasado también se quejaba de los mismos problemas que enfrentamos hoy. ¿Crees que no hubo momentos de caos, angustia y confusión antes de que existiera Internet? ¿Crees que el estrés y la incertidumbre son exclusivos de nuestra era? Cada generación enfrenta sus propios retos, y si pensamos que las dificultades de los jóvenes de hoy son de alguna manera menores o menos significativas que las nuestras, estamos cometiendo un grave error. Al pensar de esta manera, también caemos en una trampa aún más grande. La creencia de que lo que estamos viviendo ahora no tiene valor, que no importa. Esta es una de las trampas más peligrosas que el envejecimiento nos pone frente a los ojos. Cuando nos sumergimos en el mar de la nostalgia, le restamos valor al presente, nos negamos a ver lo que tenemos aquí y ahora y dejamos de ser parte activa de la sociedad, de nuestra familia, de nuestra comunidad.
El presente se convierte en un lugar incómodo que queremos evitar y nuestra mente, en lugar de explorar nuevas formas de adaptación, se queda atrapada en lo que ya pasó. Ahora, quiero que pienses en lo siguiente. La forma en que los jóvenes viven hoy es una adaptación. ¿Te molesta que no usen la misma forma de comunicación que tú? Tal vez pienses que no valoran el contacto cara a cara, pero ¿acaso no ha cambiado también tu forma de comunicarte con los años? ¿Recuerdas cómo era antes, las cartas manuscritas, las largas llamadas telefónicas? Hoy la gente se comunica con una inmediatez que nunca existió antes, y eso está bien, porque es lo que el mundo requiere de nosotros ahora. La tecnología y las nuevas formas de vida no son el enemigo, aunque a veces nos parezca que lo son. Peterson, en sus reflexiones, señala que la nostalgia puede ser peligrosa porque nos aleja de lo que podemos construir hoy. La nostalgia no es solo una forma de recordar, es una forma de evitar la acción. Cuando nos decimos constantemente que las cosas eran mejores antes, nos estamos negando a involucrarnos en la creación del presente, a enfrentarnos con valentía a los desafíos que tenemos ahora mismo. Y lo peor de todo es que esta mentalidad puede convertirnos en personas resentidas, amargadas, que se quejan pero no actúan. Imagínate por un momento que dejas de mirar atrás, que sueltas esa idea de que el pasado fue mejor. ¿Qué pasaría si, en lugar de decir «en mis tiempos», cambias la frase por «¿qué puedo aprender del mundo de hoy?». La diferencia es radical. En lugar de quedarte atrapado en lo que fue, te conviertes en un observador activo del presente, dispuesto a descubrir y a adaptarte. Esta mentalidad te permite no solo conservar tu relevancia, sino también contribuir de manera significativa a la sociedad, a tu familia y a ti mismo. En lugar de quedarte atrapado en un pasado idealizado, te conviertes en alguien que, como Peterson dice, asume la responsabilidad de lo que puede hacer ahora, no lo que pudo haber hecho antes. Este enfoque, por supuesto, no significa que debas rechazar o olvidar todo lo que aprendiste en el pasado. La sabiduría acumulada con los años es invaluable, pero lo que sí significa es que debes estar dispuesto a desapegarte de la idea de que todo lo que fue antes es necesariamente superior a lo que es ahora. Al final, el pasado es solo eso, pasado. Puedes aprender de él, pero no vivir en él. Piensa en las veces que has escuchado esta frase. En mis tiempos las cosas eran mejores. Cada vez que la escuches, ¿podrás desafiarla? ¿Podrás mirar al presente y al futuro con la misma curiosidad y valentía con la que enfrentaste tu juventud? La nostalgia, en última instancia, no es la solución. La solución está en adaptarnos y encontrar nuevas formas de crecer, de aprender y de contribuir, sin importar cuántos años tengamos. Porque al final del día, el verdadero desafío del envejecimiento no es cuántos años has vivido, sino cuántos de esos años has vivido con conciencia, con apertura y, lo más importante, con la disposición de mirar hacia adelante en lugar de aferrarte a lo que ya se ha ido. Así que la próxima vez que te encuentres diciendo «en mis tiempos», haz un esfuerzo consciente por reemplazar esas palabras con una pregunta «¿qué puedo aprender de este mundo ahora?». Y verás que el cambio, aunque pequeño, tendrá un impacto profundo en cómo experimentas el presente. La segunda cosa que no debes decir, especialmente cuando llegas a una edad avanzada, es «soy demasiado viejo para cambiar». Esta frase puede sonar a resignación, pero detrás de ella hay una mentalidad fija que, si no se cuestiona, puede convertirse en una condena silenciosa. Es una de las creencias más limitantes que puede tener una persona, y es una trampa que se disfraza de sabiduría, pero que, en realidad, nos priva del poder transformador que todos tenemos, sin importar cuántos años tengamos. Cuando piensas en esa frase, «soy demasiado viejo para cambiar», lo primero que probablemente te venga a la mente es que ya no tienes la energía, el tiempo o las oportunidades para hacer algo nuevo. Esta creencia es más común de lo que imaginas y, honestamente, es una de las más peligrosas. No solo es un obstáculo para el desarrollo personal, sino que también nos mantiene atados a una versión del pasado que ya no existe y nos impide avanzar, crecer y adaptarnos a los tiempos. Ahora quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre algo importante. Piensa en las veces que has usado esta frase. Tal vez la has dicho de forma ligera, casi sin pensarlo. Pero, ¿te has detenido a considerar qué significa realmente?
Cuando dices «soy demasiado viejo para cambiar», lo que en realidad estás haciendo es comparar un pasado idealizado con un presente que te resulta incómodo o difícil de aceptar. Y es que esa nostalgia no solo te ancla al pasado, sino que también te ciega a las oportunidades que el presente ofrece. No se trata solo de un pensamiento inofensivo. Es una mentalidad que frena el crecimiento personal, que impide que te adaptes a los tiempos, que te reduce a ser alguien que vive mirando por el retrovisor. La realidad es que el pasado tiene una forma de volverse más perfecto de lo que realmente fue, de manera que lo idealizamos y lo elevamos a un nivel inalcanzable. Y sé que, al decir esto, es probable que algunos de ustedes estén pensando, ¿pero no es cierto que el pasado tenía algo que hoy se ha perdido? ¿No había más respeto, más disciplina, más valores? Permíteme hacer una pausa para que te hagas una pregunta. Si realmente pudieras retroceder en el tiempo, ¿realmente cambiarías todo lo que has logrado en la vida por volver a esos tiempos? ¿Cambiarías el acceso a la tecnología, la mayor comodidad en las comunicaciones, los avances en la medicina? Y aquí va una pregunta aún más profunda. ¿No crees que las generaciones pasadas también veían su presente de la misma manera que tú ahora ves el tuyo? Ellos también sintieron que el mundo estaba cambiando demasiado rápido y también anhelaban el buen viejo tiempo. Es importante reflexionar sobre esto, porque cuando caemos en la tentación de comparar las generaciones, perdemos de vista un punto fundamental. Cada generación enfrenta sus propios desafíos. Lo que quizás parece debilidad o falta de disciplina en los jóvenes de hoy puede ser, en realidad, una respuesta adaptativa a un mundo que es radicalmente diferente del que nosotros vivimos. ¿De verdad los jóvenes de hoy son menos resilientes o simplemente enfrentan tipos de estrés y dificultades distintas a las nuestras? ¿De verdad la tecnología, los avances y las nuevas formas de vida nos hacen menos humanos o nos están abriendo nuevas formas de interactuar con el mundo? Mira, es fácil caer en la trampa de pensar que las generaciones pasadas eran más fuertes o más inteligentes. Eso es lo que hace la nostalgia. Nos hace ver el pasado a través de una lente rosada, donde todo parecía más sencillo y las soluciones más claras. Pero aquí está la verdad incómoda. El pasado no era perfecto. De hecho, la gente del pasado también se quejaba de los mismos problemas que enfrentamos hoy. ¿Crees que no hubo momentos de caos, angustia y confusión antes de que existiera Internet? ¿Crees que el estrés y la incertidumbre son exclusivos de nuestra era? Cada generación enfrenta sus propios retos, y si pensamos que las dificultades de los jóvenes de hoy son de alguna manera menores o menos significativas que las nuestras, estamos cometiendo un grave error. El hecho de que vivas más años no significa que la vida haya dejado de cambiar. De hecho, si no te adaptas a los cambios, corres el riesgo de sentirte cada vez más desconectado del mundo que te rodea. La famosa frase «soy demasiado viejo para cambiar» se convierte en una excusa perfecta para evitar el dolor de la adaptación. No es fácil cambiar, claro. Cambiar requiere que salgas de tu zona de confort, que te enfrentes a tus miedos, que hagas cosas que tal vez ya no te resultan tan familiares o cómodas. Pero esa es precisamente la clave. El miedo al cambio no es lo que te debe detener, sino lo que te impulsa a evolucionar. Recuerda que el cambio no tiene límite de edad. ¿Sabías que personas que tienen 70, 80 o incluso 90 años se han embarcado en nuevos proyectos, han aprendido a tocar un instrumento musical, han comenzado a escribir libros o incluso han aprendido a usar las redes sociales para conectar con otras personas? La edad no debería ser una barrera para el aprendizaje ni para el crecimiento personal. Como diría Peterson, el cambio no es un enemigo del envejecimiento. El verdadero enemigo es la creencia de que ya no puedes cambiar. La verdadera libertad está en la disposición de seguir aprendiendo y adaptándote, sin importar los años que hayan pasado. Y ahora quiero hacerte una pregunta, algo personal. Piensa en tu vida y en todo lo que has aprendido hasta ahora. ¿Alguna vez has dejado de aprender algo porque pensaste que ya era tarde? Tal vez lo hiciste, pero quiero que pienses en lo que te habrías perdido si hubieras seguido esa mentalidad. Si dejas que esa creencia de «soy demasiado viejo para cambiar» se haga más fuerte, lo único que estás logrando es limitarte a ti mismo. La vida está en constante cambio, y la única forma de aprovecharla es adaptarse, aprender y reinventarse continuamente. Si no lo haces,
no solo perderás lo que está por venir, sino que también perderás la capacidad de disfrutar lo que aún tienes. Aquí hay algo que muchos no consideran. El verdadero cambio no tiene que ser algo monumental. No tienes que reinventar tu vida o hacer algo radicalmente diferente. Cambiar puede ser tan sencillo como adoptar una nueva perspectiva, aprender algo que nunca antes habías considerado o incluso aceptar que no sabes algo y estar dispuesto a aprenderlo. El simple hecho de estar abierto a nuevas ideas y experiencias te coloca en una posición de poder. La mentalidad fija nos encierra en nuestras propias limitaciones, mientras que la mentalidad de crecimiento nos da la posibilidad de descubrir cosas nuevas, de reconfigurar nuestra forma de ver el mundo y de disfrutar de una vida más plena. El cambio es necesario, no porque sea algo fácil o inmediato, sino porque te permite estar en sintonía con el mundo que te rodea. Si te niegas a adaptarte, a cambiar, te condenas a una vida de frustración y resentimiento, viendo cómo el mundo avanza mientras te quedas atrás solo por no querer dar el primer paso hacia el crecimiento. Piensa en todas las oportunidades que se te han presentado a lo largo de los años. Cada una de ellas fue una invitación a cambiar, a evolucionar. Tal vez algunas las tomaste y otras las dejaste ir, pero las oportunidades nunca dejan de llegar. Peterson también nos recuerda que el proceso de cambio no es solo sobre lo que hacemos, sino sobre cómo enfrentamos el mundo y las experiencias que tenemos. Los viejos hábitos, las viejas formas de pensar, esas rutinas que nos resultan tan cómodas, solo nos atan más a un pasado que ya no existe. Cambiar no significa dejar de ser tú mismo, sino evolucionar con el tiempo, ser una mejor versión de ti mismo, mantener tu esencia mientras te adaptas a lo que la vida te ofrece. Entonces, ¿estás dispuesto a desafiar esa mentalidad fija que dice que ya es demasiado tarde para ti? ¿Estás listo para liberar tu mente de las cadenas del «soy demasiado viejo para cambiar»? Si aceptas el reto, descubrirás que el cambio no solo es posible a cualquier edad, sino que es el camino hacia una vida más rica y satisfactoria. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para comenzar de nuevo, y lo más importante, nunca es tarde para crecer. La tercera cosa que no debes decir, sobre todo cuando llegas a una etapa madura de tu vida, es «ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera». Esta frase refleja uno de los mayores desafíos psicológicos de cualquier ser humano, no solo en la vejez, sino a lo largo de toda la vida: el arrepentimiento. Es una de las emociones más poderosas y, al mismo tiempo, una de las más paralizantes. El arrepentimiento puede apoderarse de ti, hacerte sentir que todo lo que has vivido ha sido en vano y atraparte en un ciclo de lamentación interminable sobre lo que no hiciste o lo que pudiste haber hecho de manera diferente. Sin embargo, aquí está la gran verdad. El arrepentimiento no sirve de nada si no lo usas como una herramienta para crecer. Si no aprendes a lidiar con él, el arrepentimiento puede acabar con tu paz mental y con tu capacidad para avanzar. Primero, quiero que reflexiones sobre un punto clave. El arrepentimiento es una emoción legítima, pero peligrosa si no se gestiona adecuadamente. Todos, en algún momento, nos hemos preguntado, ¿y si hubiera hecho esto de otra manera? Puede ser sobre una decisión profesional, una relación, un error que cometiste o incluso un sueño que dejaste de lado. Es natural sentirse atrapado por el ¿qué hubiera pasado si...? Todos hemos experimentado ese sentimiento de querer haber tomado un camino diferente, y eso es perfectamente humano. Pero aquí está la cuestión. El arrepentimiento solo tiene poder sobre ti si lo dejas vivir en tu mente y lo usas como una excusa para no actuar ahora. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has revisado en tu mente decisiones pasadas y te has atorado en el mismo lugar? Nos quedamos atascados en lo que podríamos haber hecho, pero nunca dejamos que esa reflexión se convierta en una motivación para el presente. Nos limitamos a ver nuestro pasado a través de la lente de «si tan solo hubiera...». Esta mentalidad solo te aleja del futuro. El arrepentimiento nos hace sentir como si estuviéramos atrapados en el pasado, como si la única opción fuera lamentarnos y nos impide enfocarnos en las oportunidades que todavía tenemos ante nosotros. Y aquí es donde la mentalidad de crecimiento entra en juego. Peterson tiene una afirmación poderosa que siempre me ha resonado profundamente. Lo importante no es lo que has hecho, sino lo que haces con lo que has hecho. ¿Entiendes lo que esto significa?
No importa lo que haya sucedido, ni las decisiones que tomaste, ni los momentos que dejaste pasar. Lo que realmente importa es cómo decides usar ese arrepentimiento ahora. ¿Te va a consumir y te va a impedir avanzar? ¿O lo vas a usar como una herramienta para redirigir tu vida? A veces, el arrepentimiento surge de nuestra incapacidad para aceptar que lo que hemos vivido fue el mejor camino que pudimos haber tomado en ese momento, dadas las circunstancias. Nos cuesta aceptar que, en el momento, hicimos lo que pensábamos que era lo mejor, con el conocimiento y las experiencias que teníamos. Pero eso no significa que hoy tengamos que seguir atrapados en ese pensamiento. El arrepentimiento no cambia nada. Solo puedes cambiar lo que haces a partir de ahora. El único momento real es ahora, y la única forma de avanzar es aceptar lo que has hecho y usarlo como lección, no como condena. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el arrepentimiento te ha dejado inmovilizado? ¿Te has quedado atrapado en una decisión pasada, sintiendo que ya no puedes hacer nada al respecto? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. El arrepentimiento es una emoción universal, y todos, en algún momento, sentimos que hemos tomado decisiones equivocadas. Pero es crucial entender que el arrepentimiento no tiene poder sobre ti si no se lo das. Es una emoción que, cuando se maneja adecuadamente, puede ser útil para reflexionar y aprender. Sin embargo, cuando te permites quedarte en el pasado, sigues viviendo en ese ciclo de sufrimiento innecesario. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese arrepentimiento? ¿Vas a seguir mirando hacia atrás o vas a usarlo para redirigir tu vida? En lugar de quedarte atrapado en lo que no hiciste o no lograste, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo usar este arrepentimiento para hacer algo mejor ahora? Porque esa es la clave. El arrepentimiento debe ser una fuente de motivación, no un peso que te arrastre hacia abajo. Lo importante aquí es que el arrepentimiento no define quién eres. No eres el error que cometiste hace años, ni la oportunidad que dejaste pasar, ni la decisión equivocada que tomaste. Eres lo que decides hacer ahora. Si has cometido un error, ya no puedes cambiarlo, pero sí puedes cambiar cómo lo ves y lo que haces al respecto. Y ese cambio de perspectiva es liberador. Cuando decimos «ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera», estamos ignorando la lección más importante. La vida no se trata de no cometer errores, sino de aprender de ellos. Cada decisión, cada equivocación, cada caída es una oportunidad para crecer. Si te detienes a lamentarte por lo que no hiciste, pierdes la oportunidad de tomar acción en lo que puedes hacer ahora. Si continúas viéndote como la persona que cometió el error, no como la persona que ha aprendido de ese error, te condenas a seguir arrastrando el peso del arrepentimiento. El arrepentimiento puede en realidad ser un motor de cambio. Si lo aceptas y lo transformas, puedes usarlo para tomar decisiones más sabias en el futuro. Como Peterson dice, el arrepentimiento es la manera de reconocer tus fallos y usarlos como una base sólida para crecer. La clave está en no dejar que el arrepentimiento te consuma, sino usarlo como una herramienta para transformarte, para ser mejor, para hacer las cosas de manera diferente la próxima vez. Quiero que pienses en esto. ¿Qué habrías hecho diferente si hubieras sabido lo que sabes ahora? Esa es una reflexión poderosa, ¿verdad? Pero lo importante no es vivir en esa idea de «si hubieras sabido antes», sino en la acción que puedes tomar hoy, en la manera en que puedes transformar tus decisiones pasadas en una lección para el futuro. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses ¿qué es lo que más lamentas no haber hecho hasta ahora? Tal vez es un sueño que dejaste de lado, una relación que dejaste ir, una decisión que tomaste por miedo o por comodidad. Lo que sea, ya pasó. Pero, ¿qué puedes hacer hoy para cambiar el curso de tu vida? ¿Cómo puedes usar ese arrepentimiento para impulsar una nueva acción, una nueva forma de pensar, una nueva dirección? Este es el verdadero poder del arrepentimiento. Cuando decides aprender de él, cuando decides usarlo para crecer y no para quedarte estancado. Quiero saber de ti. En los comentarios cuéntame, ¿cuál es el arrepentimiento que más te ha costado superar? ¿Cómo lo has manejado y qué lecciones has aprendido de esa experiencia? ¿Te ha ayudado ese arrepentimiento a tomar decisiones más sabias? Compártelo con nosotros porque al hablar de esto nos ayudamos mutuamente a entender que no estamos solos en este proceso. Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para dar el siguiente paso hacia su propio crecimiento.
Uno de los mitos más comunes que escuchamos con frecuencia cuando envejecemos es que la juventud es el único tiempo en que se puede aprender, crecer y tener éxito. Nos dicen que después de cierta edad ya no puedes aprender algo nuevo, que la vida se vuelve más limitada y que tus mejores años ya pasaron. Este mito está tan arraigado en nuestra sociedad que incluso muchas personas mayores lo aceptan como una verdad inquebrantable. La realidad, sin embargo, es completamente diferente. Nunca es tarde para aprender, cambiar o reinventarse. La capacidad de adaptarse y crecer está presente en todas las etapas de la vida. Claro, el proceso puede ser diferente a cuando éramos jóvenes, pero esto no significa que sea menos valioso o impactante. Uno de los ejemplos más claros de este mito es la creencia de que la juventud tiene la energía y la flexibilidad mental para todo, mientras que los mayores estamos condenados a la rigidez y la resistencia al cambio. A lo largo de los años, he escuchado a muchas personas mayores que se rinden antes de siquiera intentarlo. Ya no puedo aprender a tocar un instrumento, ya es tarde para estudiar algo nuevo, mi mente ya no funciona como antes. Estos pensamientos no solo son derrotistas, sino que son completamente erróneos. La ciencia de la neuroplasticidad ha demostrado que nuestro cerebro sigue siendo capaz de adaptarse y crear nuevas conexiones, incluso en la vejez. Esta capacidad de aprender y cambiar no disminuye con los años, simplemente se vuelve un poco más desafiante debido a las costumbres y hábitos que hemos establecido. Lo que sucede es que, con la edad, comenzamos a sentir que nuestras habilidades y nuestra mentalidad se han fijado de una manera definitiva. Sin embargo, cada día es una nueva oportunidad para aprender, para incorporar nuevas experiencias y nuevas ideas. Tal vez no aprendemos de la misma manera que cuando éramos más jóvenes, pero el cerebro de una persona mayor puede ser increíblemente sabio, y esa sabiduría puede usarse para aprender habilidades, procesos o formas de pensamiento completamente nuevas. Así que, en lugar de pensar que el tiempo de crecimiento ya pasó, deberíamos estar buscando maneras de seguir creciendo con la misma intensidad, solo que de una forma que se adapte a nuestra vida actual. Otro mito relacionado con este es el de que la juventud es sinónimo de éxito y que la vejez es sinónimo de declive y fracaso. Nos dicen que ya a cierta edad las personas deberían haberse asentado y que lo que sigue es solo una pendiente descendente. Pero esta narrativa no es solo dañina, es equivocada. La vida no es una carrera de un solo tramo, donde la meta es solo el final. La vida es más como una serie de etapas, y cada etapa tiene su propio tipo de éxito. El éxito no tiene que ver con una sola culminación, con un solo logro, sino con la forma en que nos enfrentamos a las diferentes fases que nos presenta la vida. Si hablamos de fracaso o declive, podemos ver ejemplos claros de personas mayores que no solo continúan siendo productivas, sino que, a veces, encuentran sus mayores logros en sus años avanzados. Pensemos en figuras como Colonel Sanders, que fundó KFC a los 65 años, o en la escritora Laura Ingalls Wilder, quien comenzó a escribir sus famosos libros a una edad avanzada. No se trataba de que ellos estuvieran rejuveneciendo o volviendo al pasado, sino de que estaban encontrando nuevas formas de brillar en etapas completamente diferentes de sus vidas. La edad no es una barrera para el éxito, sino solo una fase diferente del viaje. La narrativa de que la vejez trae declive se basa en una idea limitada del éxito, una que ve la vida como una serie de logros acumulados en la juventud y luego una inevitable caída. Pero, como hemos visto, muchos logran sus mayores éxitos más tarde en la vida. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en estos mitos? Parte de la razón es que la sociedad nos bombardea constantemente con la idea de que hay un solo camino hacia el éxito, y ese camino pasa por la juventud, la vitalidad y la belleza física. Los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura en general promueven una visión de la vida que es superficial y limitada. Nos dicen que una vez que llegamos a una cierta edad, nuestra contribución a la sociedad ya no tiene valor. Pero, ¿por qué deberíamos aceptar estas ideas? El valor de una persona no se mide por cuántos años tenga, sino por las experiencias que comparte, las lecciones que ha aprendido y la capacidad de seguir evolucionando. Un mito adicional que podemos abordar es el de que la vejez significa aislamiento y soledad. Este es un mito devastador, porque hace que muchas personas mayores se convenzan de que vivirán sus últimos años de vida en aislamiento, sin amigos, sin conexiones, sin propósito.
Si bien es cierto que el aislamiento puede ser un desafío real para muchos, este mito ignora las posibilidades que nos da la vida moderna. Las conexiones sociales ya no se limitan a la familia o a la vecindad. Vivimos en una época donde las relaciones pueden cultivarse de muchas maneras. Ya no estamos limitados a las personas que están físicamente cerca de nosotros. Con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, es posible conectarse, compartir experiencias y formar relaciones profundas, independientemente de la distancia geográfica. En este sentido, el aislamiento también está muy relacionado con la actitud de la persona hacia la vida. Si te consideras atrapado en un ciclo de soledad y caes en el mito de que es demasiado tarde para hacer nuevos amigos o comenzar nuevas relaciones, te estás perdiendo una gran oportunidad. La gente sigue conociendo a nuevas personas, haciendo amigos y estableciendo relaciones profundas a lo largo de toda su vida. En muchos casos, las personas mayores tienen un entendimiento más profundo de sí mismas y de lo que buscan en las relaciones, lo que las lleva a formar conexiones más significativas, libres de las expectativas que suelen acompañar a las relaciones en la juventud. Este mito también se alimenta de la idea de que el envejecimiento es sinónimo de desapego o de que ya no se tienen los mismos deseos de conectar con el mundo exterior. Esto no es cierto. Las personas mayores tienen, en muchos casos, más tiempo, más sabiduría y un mayor deseo de compartir sus experiencias. La edad no tiene por qué ser una barrera para seguir formando conexiones. No importa cuántos años tengas, siempre puedes encontrar nuevas formas de interactuar con el mundo y de dejar tu huella. Y para aquellos que han vivido décadas de sabiduría, la importancia de conectar y compartir esas enseñanzas se vuelve aún más vital. Otro mito que quiero abordar es el de que la felicidad se pierde con la edad, que a medida que envejecemos, nos convertimos en personas menos felices, menos capaces de disfrutar de la vida, porque ya no tenemos las mismas energías ni las mismas posibilidades. De nuevo, este es un mito profundamente destructivo. La felicidad no es solo para los jóvenes ni está relacionada con la vitalidad física. La felicidad puede ser un proceso de aceptación y disfrute de las pequeñas cosas, de aprender a estar en paz con uno mismo y con los demás. A medida que envejecemos, lo que cambia es la forma en que encontramos la felicidad, pero no la capacidad de encontrarla. La felicidad de un joven se basa en la conquista de metas externas, una carrera, una relación, un estatus social. Pero a medida que envejecemos, encontramos alegría en otras cosas. Quizá en el tiempo con los seres queridos, en la paz de la soledad, en el aprendizaje constante, en la conexión con la naturaleza o incluso en la reflexión sobre nuestra propia vida. La felicidad no está reservada para un grupo de personas, ni tiene fecha de vencimiento. Cada etapa de la vida tiene su propia fuente de alegría. Este mito del declive inevitable no solo limita las posibilidades de la gente mayor, sino que también limita la forma en que la sociedad ve a las personas mayores. Cuando dejamos de ver a los demás, independientemente de su edad, como capaces de nuevas experiencias, dejamos de contribuir al enriquecimiento mutuo de la humanidad. Cada persona tiene un valor enorme, no solo por lo que logró en el pasado, sino por lo que puede seguir ofreciendo hoy. Quiero continuar desmontando algunos mitos profundamente enraizados en la percepción del envejecimiento. Si bien ya hemos tocado varios puntos relacionados con las expectativas de la sociedad sobre la vejez, es importante profundizar en otro aspecto: la relación entre el envejecimiento y las heridas emocionales no resueltas. Muchas veces estos mitos se entrelazan con viejas heridas que no hemos sanado, y al no enfrentarlas las dejamos definir la forma en que vivimos nuestros últimos años. Estas heridas se convierten en los mitos internos que creemos como verdades absolutas, y son estas creencias las que nos impiden vivir de manera plena. Una de las heridas más comunes que las personas mayores no suelen abordar es el arrepentimiento no resuelto. Es natural mirar atrás y pensar en lo que pudimos haber hecho de manera diferente. Las decisiones que tomamos a lo largo de la vida, tanto grandes como pequeñas, dejan huellas, y en muchos casos esas huellas nos siguen durante años. El arrepentimiento constante puede ser una carga emocional pesada que condiciona nuestras acciones en el presente. Nos contamos a nosotros mismos que, si tan solo hubiera hecho esto de manera diferente, y al hacerlo nos olvidamos de que esas decisiones pasadas son las que nos han traído hasta donde estamos ahora.
Si nos detenemos demasiado en ese arrepentimiento, nos perdemos lo que realmente importa, el aquí y ahora. Es una paradoja dolorosa. Por un lado, nos decimos que lo hecho está hecho, que el arrepentimiento no cambia nada. Pero por otro lado, seguimos lamentándonos por lo que no hicimos, lo que dejamos de lado o las oportunidades que perdimos. La clave para liberarnos de este sufrimiento es entender que no se trata de eliminar el arrepentimiento, sino de aprender a vivir con él de manera constructiva. No podemos deshacer lo que ha pasado, pero sí podemos aprender de ello. Si nunca enfrentamos estas heridas emocionales del pasado, simplemente las arrastramos con nosotros a cada nueva etapa de la vida, lo que limita nuestra capacidad para disfrutar del presente. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en un pensamiento de «si tan solo hubiera hecho algo diferente»? Es completamente normal, pero es crucial no dejar que esos pensamientos te consuman. Cada uno de nosotros ha cometido errores, pero esos errores no tienen que definirnos. Lo que realmente importa es cómo respondemos a esos errores hoy. Si dejas que el arrepentimiento te controle, te estarás negando a las oportunidades que la vida te ofrece ahora. El verdadero poder viene de poder mirar atrás, aceptar lo que fue, aprender de ello y luego soltarlo para poder avanzar hacia algo mejor. Otra herida común que muchas personas mayores llevan consigo es la falta de perdón, ya sea hacia otros o hacia uno mismo. El perdón es uno de los aspectos más poderosos y, a la vez, más difíciles de lograr en la vida. Si tienes rencores o resentimientos no resueltos, especialmente hacia personas cercanas, esos sentimientos pueden persistir durante años y volverse más amargos con el tiempo. Es común pensar que el perdón es un acto de debilidad o que significa justificar lo que ocurrió, pero en realidad el perdón es un acto de liberación personal. Perdonar no es olvidar ni excusar, es simplemente liberarse de la carga emocional que llevamos por dentro. El perdón puede ser difícil, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero si no perdonamos, estamos permitiendo que la otra persona siga controlando nuestra paz emocional. Vivir con rencor, especialmente hacia aquellos que ya no están o aquellos que ya no forman parte de nuestra vida, no hace daño a ellos, sino que nos consume a nosotros mismos. La falta de perdón impide que experimentemos la paz que todos merecemos y, con el tiempo, se convierte en una capa de amargura que moldea nuestra perspectiva del mundo. Este es un mito común, pensar que el perdón significa debilidad o que se está haciendo un favor a la otra persona. El perdón no es para ellos, es para ti. Cuando perdonamos, nos liberamos de una carga que de otro modo nos aprisionaría. Esto no significa que debes olvidar lo que ocurrió, pero sí aceptar que vivir con ese resentimiento no te llevará a ningún lado. Perdonar es, en muchos casos, lo que nos permite empezar de nuevo, y en la vejez este proceso de soltar rencores puede ser una de las experiencias más liberadoras. Otro mito que tiene un impacto profundo en nuestra calidad de vida, especialmente a medida que envejecemos, es la creencia de que los mayores ya no tienen valor, ni algo significativo que aportar a la sociedad. Esta creencia está tan profundamente arraigada que incluso algunas personas mayores la aceptan y dejan de buscar formas de involucrarse en el mundo. Es cierto que la sociedad en general a menudo no valora lo suficiente a las personas mayores, y muchas veces se les considera como un grupo marginal, sin voz ni influencia. Sin embargo, los mayores tienen una riqueza de experiencia y conocimiento que puede ser invaluable para las generaciones más jóvenes. No se trata de estar al tanto de las últimas tendencias o tecnologías, sino de comprender cómo las vidas de los demás pueden beneficiarse de lo que hemos vivido y aprendido. La sabiduría de la experiencia es un recurso que no se debe subestimar. No solo es un recurso para los jóvenes, sino que también es una fuente de satisfacción y propósito para las personas mayores. Compartir esa sabiduría, guiar a otros, enseñar lo que sabemos, puede ser una de las maneras más significativas de seguir contribuyendo al mundo. Las historias, los consejos y las lecciones de vida son valiosos para aquellos que aún están aprendiendo a caminar por la vida. A menudo, los jóvenes carecen de una perspectiva amplia de la vida y las personas mayores tienen la capacidad de ofrecer una visión que solo el tiempo puede proporcionar. Los mayores no deben esconder su sabiduría, sino compartirla generosamente. El mito de la pérdida de valor con la edad
también se vincula con otro mito que afecta a muchas personas mayores: la idea de que las relaciones y la conexión emocional ya no tienen el mismo valor. La soledad se convierte en una sombra en la vida de muchas personas mayores. Es fácil pensar que las relaciones son más fáciles cuando eres joven, que tienes más opciones, más amigos y más oportunidades para conectar. Pero la verdad es que las relaciones en la vejez pueden ser tan profundas y satisfactorias, incluso si son más limitadas en número. La clave aquí es calidad sobre cantidad. No se trata de cuántas personas tienes en tu vida, sino de la calidad de las conexiones que formas con ellas. La conexión emocional no se apaga con la edad, y la capacidad de amar y ser amado sigue siendo una de las mayores fuentes de bienestar a lo largo de toda la vida. De hecho, las relaciones cercanas tienden a ser más significativas y auténticas en la vejez, ya que las personas mayores tienen una mayor apreciación por las relaciones profundas y duraderas. La gente joven a menudo está atrapada en la vorágine de la vida diaria y las relaciones superficiales, mientras que las personas mayores, al haber pasado por más experiencias, pueden ver el valor real en las relaciones cercanas y sinceras. Así que, lejos de ser un mito, la conexión emocional profunda puede ser una de las mayores fuentes de satisfacción en la vida adulta y mayor. Además, al enfrentarnos a todos estos mitos, debemos recordar que el envejecimiento no significa perder, sino redefinir lo que significa vivir una vida plena. Como hemos visto, la sociedad nos presenta la vejez como un declive inevitable, pero en realidad la vida puede continuar siendo enriquecedora, emocionante y llena de propósitos si cambiamos nuestra perspectiva. No tenemos que vivir bajo los mitos que nos imponen, sino que tenemos el poder de definir nuestra experiencia de vida, sin importar la edad que tengamos. Cuando hablamos de envejecimiento, lo hacemos casi siempre con una mentalidad de fin. Es como si, a medida que pasamos de una década a la siguiente, estuviéramos siguiendo una especie de guión preestablecido que nos lleva de un punto de auge a una caída constante hacia lo que creemos que es el declive. Pero quiero desafiar esa idea. El envejecimiento no es un proceso de declive inevitable, sino una oportunidad constante para redefinir lo que significa vivir plenamente. Es cierto que, al envejecer, los cuerpos cambian. Es innegable que enfrentamos desafíos físicos y a veces emocionales, pero ¿realmente esos cambios significan que nuestra vida está condenada a una espiral descendente? Nos dicen que con la edad nuestra energía disminuye, nuestra motivación se evapora y que debemos empezar a decir adiós a muchas cosas. Pero este enfoque es erróneo. Nos han enseñado a ver la vida de una manera lineal: juventud, adultez, vejez. Y en ese camino se nos ha dicho que llega un momento en que todo pierde valor. Quiero que reflexiones sobre esto por un momento, y si todo lo que sabes sobre el envejecimiento está equivocado. El concepto de que estamos condenados a un declive físico y emocional es una narrativa que ha sido construida, en parte, por la propia sociedad, y en parte por nuestras propias creencias limitantes. Nos dicen que lo que se espera de un ser humano mayor es que se retire, que se aleje de la vida activa, que se adapte a la quietud. Nos dicen que, a partir de cierta edad, las oportunidades se acaban, que las decisiones ya no importan tanto y que lo mejor que puedes hacer es esperar el final de la carrera. Pero si te detienes un momento a pensar, ¿acaso no es esto una falsa percepción? La revelación aquí es simple pero profunda. El cambio es constante, y el hecho de que estés envejeciendo no significa que estés perdiendo tu capacidad de cambiar, adaptarte o reinventarte. Es cierto que las oportunidades físicas, tal vez, no sean las mismas que cuando tenías 20 años, pero eso no significa que el potencial de crecimiento y de evolución personal desaparezca. Si eres capaz de adaptar tu mentalidad, de abrirte a nuevas formas de ver la vida, entonces tu viaje no es un descenso, sino una transformación constante. Lo interesante es que, a medida que envejecemos, adquirimos una sabiduría profunda que nos permite tomar decisiones más reflexivas y más alineadas con lo que realmente queremos, en lugar de lo que se supone que debemos querer. Esta sabiduría puede permitirnos acceder a una nueva etapa de crecimiento, una etapa donde nuestras prioridades cambian, nuestras expectativas se ajustan y nuestros intereses se expanden. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que algo que en el pasado parecía imposible se vuelve completamente accesible con la perspectiva que tienes hoy?
Las experiencias, aunque difíciles en su momento, nos brindan una perspectiva única que solo el tiempo puede ofrecer. Lo que considerábamos fracasos a los 20 años ahora pueden verse como lecciones necesarias. Las oportunidades que se nos presentan en la vejez no son una repetición de las que tuvimos antes, sino una nueva oportunidad para aplicar lo aprendido, para actuar con más claridad y con un enfoque renovado. Es fácil caer en la trampa de pensar que ya hemos llegado a nuestro límite, que no hay más que hacer, más que aprender. Pero esa es una mentira que nos contamos. El hecho de que ya hayas vivido muchas cosas no significa que no puedas seguir experimentando más, aprendiendo más, siendo más. En realidad, el mayor regalo que trae la vejez es la libertad de liberarse de las expectativas ajenas. Ya no estamos buscando validación ni luchando por cumplir con las normas que la sociedad nos impone. Ahora tenemos la oportunidad de vivir de acuerdo con lo que realmente importa para nosotros. Además, hay una verdad que rara vez se menciona. La madurez trae consigo una capacidad única para adaptarse y evolucionar de maneras que la juventud no siempre puede alcanzar. Los jóvenes pueden tener energía, pero los mayores tienen algo que la juventud no puede comprar: experiencia. Cuando te permites ver la vejez como una etapa para explorar, en lugar de una etapa de declive, empiezas a ver cada día como una nueva oportunidad para reinventarte. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Has notado cómo la visión de la vida cambia con el paso de los años? A medida que envejecemos, somos más conscientes de lo efímero de las cosas. La búsqueda de tener éxito cambia y lo que antes nos preocupaba intensamente, como la apariencia física o el estatus social, empieza a parecer menos relevante. Lo que se vuelve más importante es encontrar la paz interior, nutrir las relaciones verdaderas, contribuir a la comunidad de manera significativa. Es aquí donde la verdadera transformación puede ocurrir. Deja de lado la creencia de que el cambio solo es para los jóvenes. La realidad es que las personas mayores tienen el poder de cambiar el curso de su vida en cualquier momento. Este no es un final, sino una continuación del viaje. No estamos condenados a vivir en un ciclo de deterioro, sino que tenemos la capacidad de seguir creciendo, aprendiendo y contribuyendo. El mito de que, al llegar a cierta edad, todo termina, es simplemente una limitación que nos hemos impuesto. Lo interesante es que la sociedad tiene una forma de ver el envejecimiento como una despedida de los sueños, de las pasiones, de las posibilidades. Nos dicen que ya es demasiado tarde para empezar algo nuevo, pero ¿es realmente tarde? Si miras a tu alrededor, hay ejemplos claros de personas que han comenzado nuevos proyectos a edades avanzadas. Un escritor que se ha lanzado a escribir su primer libro a los 70 años, un pintor que descubre su amor por el arte después de su jubilación o un músico que empieza a componer a los 65. ¿Por qué ellos pueden hacerlo y tú no? La respuesta es simple: la capacidad de cambiar no tiene fecha de caducidad. La verdad es que, si tienes la disposición para hacerlo, siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. A los 50, 60 o 70 años, es posible aprender una nueva habilidad, adoptar un nuevo interés o incluso comenzar un nuevo proyecto. No hay límite para lo que podemos hacer. El único límite es la creencia de que ya no podemos hacer nada más. El cambio no tiene que ser algo grandioso ni dramático, sino simplemente un nuevo camino, una nueva perspectiva que te permita aprovechar lo que aún tienes por vivir. Quiero que pienses en lo siguiente: ¿qué es lo que más te gustaría hacer ahora? ¿Qué nueva habilidad te gustaría desarrollar? ¿Qué nueva experiencia te gustaría vivir? La respuesta no tiene por qué ser algo revolucionario. Puede ser tan simple como tomar una clase de cerámica, aprender a escribir poesía o incluso empezar un pequeño proyecto de voluntariado. El objetivo es sacudir la percepción de que la vida ya está en su tramo final. Hay tantas cosas que todavía puedes hacer, descubrir y crear. El hecho de que hayas vivido muchos años no significa que estés acabado, sino que tienes una perspectiva y una profundidad que te permiten disfrutar de nuevas experiencias de una manera más rica y sabia. Lo importante aquí es desafiar la idea de que el envejecimiento es un proceso de declive inevitable. Es una oportunidad continua para adaptarse, para aprender y para seguir contribuyendo de formas nuevas y significativas. El cambio no está limitado por la edad, y esta etapa puede ser tan transformadora y plena como cualquiera de las anteriores.
pero es necesario cambiar nuestra forma de pensar sobre lo que significa envejecer. El envejecimiento no es algo a temer, sino algo que debe ser celebrado. Cuando pensamos en el concepto de reinvención, casi siempre lo asociamos con los jóvenes. Ellos son los que tienen la flexibilidad para cambiar, para reinventarse, para empezar de nuevo. Nos dicen que los jóvenes son los que tienen toda la energía y las oportunidades por delante, mientras que los mayores deben conformarse con lo que ya han logrado. Sin embargo, esta es otra de esas narrativas erróneas que limitan el potencial humano. La verdad es que nunca es tarde para reinventarse, para ser alguien diferente, para tomar control de las nuevas oportunidades que la vida te ofrece. La reinvención no está reservada para los jóvenes y cada etapa de la vida ofrece una oportunidad única para descubrir, experimentar y explorar de nuevas maneras. Piensa por un momento, ¿qué es lo que más te gustaría hacer ahora que nunca antes te habías atrevido a intentar? Tal vez has soñado con comenzar un nuevo proyecto, aprender una habilidad que siempre quisiste, o incluso viajar a algún lugar que siempre estuvo en tu lista. Es cierto que las circunstancias cambian con la edad, pero lo que no cambia es tu capacidad de adaptarte y evolucionar. La vida continúa brindando oportunidades, solo que la forma en que las aprovechamos puede ser diferente en cada etapa. Los mitos del envejecimiento nos han enseñado que con los años las opciones se reducen. Se nos dice que nuestras decisiones se limitan y que es poco realista esperar cambios importantes después de cierta edad. Pero esto no es cierto. La reinvención no significa borrar lo que has sido, sino adaptarlo a lo que eres ahora. La oportunidad de reinventarte es un acto de valentía y de aceptación de lo que has vivido, pero también de la apertura a lo que aún puedes hacer. Tomemos como ejemplo a personas que han comenzado grandes proyectos o que han cambiado radicalmente de dirección en la vida después de los 50, 60 o incluso 70 años. Estos ejemplos no son anecdóticos, son testamentos de la posibilidad que sigue existiendo para cada uno de nosotros. Reinventarse no es un lujo de la juventud, sino una capacidad inherente a todos los seres humanos. No importa cuántos años tengas, lo que realmente importa es la disposición a liberarte de las expectativas previas y a darte la oportunidad de explorar nuevos horizontes. Este proceso de reinvención comienza en la mente. Lo primero que debes hacer es desafiar tus propias creencias limitantes. Muchas veces nuestras propias voces internas, aquellas que nos dicen que ya no es posible, que la vida ya pasó, son las más poderosas y las que más nos frenan. Pero esa voz no es una verdad absoluta. De hecho, es más un eco de las expectativas de la sociedad que una realidad interna. Si realmente deseas reinventarte, debes empezar a tomar control de esos pensamientos. Deja de compararte con los jóvenes. Deja de pensar que ya es demasiado tarde. Lo que realmente importa es lo que decides hacer con lo que tienes ahora. Esto no significa que el proceso de reinvención sea fácil. Nadie dijo que sería sencillo. Los miedos, las dudas, las inseguridades aparecerán a lo largo del camino. Es normal sentirse intimidado por la idea de empezar de nuevo a una edad avanzada, pero lo que es aún más aterrador es vivir una vida de arrepentimientos no resueltos, de «¿y si hubiera hecho esto o aquello?». En lugar de vivir atrapado en esos arrepentimientos, imagina si pudieras empezar ahora mismo a hacer lo que siempre deseaste, aunque sea en pequeña escala. ¿Qué pasaría si te permitieras el lujo de intentar algo nuevo? ¿Qué pasaría si te liberaras del miedo al fracaso y comenzaras a ver cada día como una nueva oportunidad para aprender y experimentar? Recuerda, el verdadero secreto de la reinvención es aceptar que no necesitas un momento perfecto para empezar. No tienes que esperar a que todo encaje antes de tomar el primer paso. A menudo, la clave del éxito y de la realización personal está en simplemente dar ese primer paso sin preocuparse demasiado por cómo se verá el proceso. La vida no es una carrera que tiene que ser completada de una sola vez. Cada día es una nueva oportunidad para hacer algo diferente, algo que te llene, algo que te desafíe y te haga crecer. Otro aspecto fundamental de la reinvención es aprender a liberarse de las expectativas sociales. La sociedad tiene una manera muy concreta de definir lo que debería ser la vida a medida que envejecemos. Nos dicen que, al llegar a cierta edad, deberíamos estar retirados, tranquilos y disfrutando de una vida sin preocupaciones. Pero este ideal no tiene por qué ser el tuyo.
No tienes que seguir el guión que la sociedad ha trazado para ti. Tu vida no está predestinada a un solo camino. Si bien la sociedad ha construido ciertos roles para las personas mayores, eso no significa que tengas que conformarte con ellos. Es aquí donde entra la verdadera libertad, la capacidad de crear tu propio camino sin importar lo que los demás piensen. Romper con las expectativas de los demás y vivir de acuerdo con tus propios términos es una forma poderosa de reinvención. Al envejecer, tienes la ventaja de haber experimentado la vida y de poder tomar decisiones con una perspectiva mucho más amplia y sabiduría acumulada. Puedes hacer las cosas de manera diferente, incluso si eso significa desafiar las normas o tomar caminos no convencionales. Quizás lo que más tememos al envejecer es la sensación de ser irrelevantes. Nos dicen que a medida que envejecemos, ya no podemos contribuir de la misma manera que cuando éramos jóvenes. Se supone que a partir de cierta edad lo mejor es dejar paso a los demás. Pero esa narrativa está equivocada. La relevancia no tiene que ver con la edad, sino con la pasión y el propósito que le das a tu vida. Si tienes algo que decir, si tienes una habilidad o un conocimiento que compartir, tu contribución sigue siendo valiosa. A lo largo de la vida, adquirimos tantas experiencias que en muchos casos las personas mayores tienen la capacidad de influir de maneras mucho más profundas que los más jóvenes. Lo que sucede, sin embargo, es que la sociedad tiende a dejar de valorar a las personas mayores como agentes activos en la comunidad. Se nos enseña a pensar que al envejecer debemos abandonar el escenario y permitir que otros tomen el lugar central. Pero esto es una falacia. No existe un límite para la influencia que puedes tener. El hecho de que hayas vivido tanto, de que hayas experimentado tanto, te da una perspectiva única y valiosa que puede enriquecer a los demás, especialmente a las generaciones más jóvenes que aún están aprendiendo a navegar por la vida. Los mayores tienen mucho que enseñar, pero también mucho por vivir. La vejez no es un periodo de retiro, sino una etapa de expansión y de influencia en la que, en lugar de alejarse del mundo, se puede dar mucho más. No hay nada de pasivo en la vida de alguien que tiene décadas de historia. El mito de que los mayores no tienen un papel activo que desempeñar en la sociedad es un mito destructivo que le roba a las personas mayores su propósito y sus capacidades. Cuando tomamos conciencia de lo que realmente podemos aportar, dejamos de ver el envejecimiento como una sentencia de impotencia. Al contrario, empezamos a ver la vejez como una oportunidad para contribuir, para compartir lo que sabemos y para seguir participando activamente en la vida. La clave no está en lo que perdemos, sino en lo que ganamos a lo largo del tiempo. La madurez es una plataforma desde la cual podemos seguir alcanzando nuevas alturas. También está el mito de que, conforme envejecemos, debemos desaparecer gradualmente, ser invisibles, no hacer ruido. Este es uno de los mitos más crueles porque niega la humanidad de los más viejos. A medida que la sociedad se enfoca en la juventud y la constante reinvención, se olvida que los mayores también tienen el derecho de ocupar un espacio en el mundo, de seguir siendo visibles, de seguir siendo parte activa de la conversación. La vejez no es un momento de desaparición, sino una oportunidad para ser aún más auténticos, para compartir experiencias de vida, para influir de maneras que los jóvenes no pueden. Si vives con la mentalidad de que ya no eres importante, te estás perdiendo la oportunidad de contribuir de una manera única y valiosa. La verdadera riqueza de la vida no radica en la juventud eterna, sino en la sabiduría acumulada a lo largo de los años, una sabiduría que solo se puede compartir cuando te permites ser visible y seguir participando. Quizá la revelación más profunda en todo este proceso de reconfigurar la visión del envejecimiento, de la vida misma, es entender que la vida nunca deja de ser un proceso de cambio y evolución, y ese cambio no se detiene con la edad. En realidad, la capacidad de transformarnos a cualquier edad es uno de los regalos más poderosos que tenemos, aunque a menudo no lo vemos así. La gente cree que, al llegar a una cierta etapa de la vida, las oportunidades de cambio disminuyen. Pero lo que rara vez se menciona es que este cambio constante no es solo inevitable, sino que es la fuente misma de nuestra vitalidad. ¿Cómo se siente realmente estar en constante cambio? La mayoría de las personas lo ve como un concepto abstracto o algo que se asocia solo con la juventud, pero lo cierto es que el cambio es algo que puede ocurrir a cualquier edad. De hecho, a medida que maduramos,
Estamos en una posición única para hacer el cambio de manera más consciente, más intencionada y con un sentido mucho más claro de lo que realmente queremos alcanzar. A lo largo de la vida, estamos constantemente influenciados por factores externos, lo que nos dicen las personas, las expectativas sociales, la cultura, los medios, la familia. Pero cuando envejecemos, tenemos la oportunidad de reescribir esas historias y vivir de acuerdo con lo que realmente importa para nosotros. Esta es la verdadera libertad que viene con la vejez. La capacidad de actuar de manera más genuina, de vivir con menos miedo, menos preocupaciones externas y más alineados con nuestra esencia. Muchas veces, a lo largo de nuestra vida, nos centramos tanto en las expectativas de los demás que perdemos el contacto con lo que realmente deseamos. Nos decimos a nosotros mismos: debo hacer esto porque se espera de mí, debo alcanzar tal o cual meta porque así me validarán, o debo seguir esta norma porque es lo que todos hacen. Pero a medida que vamos envejeciendo, podemos empezar a liberarnos de todas esas expectativas y a vivir con un sentido mucho más profundo de propósito y autenticidad. Esto es lo que realmente significa vivir sin arrepentimiento, vivir de acuerdo con lo que realmente importa para ti, no para los demás. La revelación más grande, entonces, es la liberación de las expectativas ajenas. Ya no tienes que seguir el mismo camino que la sociedad espera que sigas. ¿Qué pasaría si, en lugar de hacer lo que se espera, decidiéramos seguir lo que realmente resuena con nosotros? Esa es la verdadera esencia del envejecimiento con propósito. Romper las cadenas que nos atan a lo que deberíamos ser y empezar a ser lo que realmente somos. De hecho, el cambio más grande puede ser el de cómo te ves a ti mismo. La forma en que nos identificamos, cómo nos definimos, también cambia con el tiempo. En muchos momentos de la vida, especialmente cuando somos jóvenes, nos aferramos a una imagen idealizada de lo que deberíamos ser. Esa imagen está influenciada por los medios, por los otros, por el tener éxito de una manera muy superficial. Pero cuando envejecemos, la imagen que tenemos de nosotros mismos puede madurar. Ya no estamos tan enfocados en cómo nos ven los demás o en tratar de alcanzar ciertos estándares de éxito. En lugar de eso, comenzamos a ver la belleza en nuestra autenticidad, en nuestras imperfecciones, en nuestra historia personal. ¿Por qué no empezar a ver esas marcas de la vida como lo que realmente son, señales de una vida vivida plenamente? Ahora, ¿cómo podemos usar esta revelación para cambiar nuestra perspectiva sobre lo que es posible en la vejez? Primero, necesitamos reconocer el poder de la autocompasión. No se trata de vernos como personas débiles o de lamentarnos por lo que ya no podemos hacer. Se trata de aceptarnos tal como somos y de reconocer lo que hemos logrado. La autocompasión es la llave para aceptar que nuestra vida no tiene que seguir el guión que la sociedad nos impuso, sino que podemos escribir nuestro propio guión. Y ese guión puede estar lleno de exploración, de aprendizaje, de nuevas experiencias. Este cambio en nuestra visión de nosotros mismos es profundo. De hecho, la verdadera revelación es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para transformarnos y adaptarnos. Tal vez pensabas que a los 60 años ya habías alcanzado tu pico y que el resto de tu vida era solo un descenso. Sin embargo, lo que muchos no te dicen es que en realidad el verdadero pico puede estar más adelante. Quizás lo que está por venir es más enriquecedor que todo lo que has experimentado hasta ahora. El mejor capítulo de tu vida puede estar aún por escribirse. Considera el hecho de que muchas de las personas más influyentes de la historia alcanzaron su mayor éxito y satisfacción en etapas más avanzadas de sus vidas. Si piensas en la historia de las grandes figuras en la literatura, la política, la ciencia y las artes, te darás cuenta de que no fueron los más jóvenes quienes hicieron las contribuciones más significativas. Esa revelación cambia completamente la narrativa de lo que es posible. La juventud no es la única época en la que se pueden hacer grandes cosas, ni siquiera es la etapa más decisiva en muchas ocasiones. Es la capacidad de seguir avanzando, de adaptarse y de encontrar un nuevo propósito lo que define la verdadera grandeza de una vida. Esto nos lleva a otro punto fundamental. No hay un solo camino hacia la realización personal y no todos los caminos terminan en la juventud. La sociedad está demasiado centrada en una idea única de lo que significa tener éxito o ser valioso. Sin embargo, el verdadero éxito está en poder definir nuestra propia narrativa,
en vivir de acuerdo con nuestros propios términos y en entender que el valor de una vida no está determinado por los logros externos, sino por la capacidad de encontrar satisfacción y propósito en lo que hacemos y en cómo nos relacionamos con los demás. Es fundamental romper con las narrativas preestablecidas, esas historias que la sociedad nos cuenta sobre lo que debemos hacer y cómo debemos vivir a medida que envejecemos. Romper esos mitos es lo que realmente nos permite alcanzar nuevas alturas en la vida, sin importar cuántos años tengamos. No importa cuántas veces se te haya dicho que la vida es para los jóvenes, que las oportunidades se acaban con el paso del tiempo. Eso es simplemente una limitación que has internalizado. Es hora de liberarse de ella. Lo que importa, al final del día, es cómo decidimos vivir nuestras vidas. ¿Qué te hace sentir vivo hoy? ¿Qué te inspira a levantarte cada mañana? ¿Qué te emociona lo suficiente como para seguir buscando nuevas oportunidades, aprender cosas nuevas y vivir una vida plena? Si sientes que el envejecimiento te ha limitado, tal vez sea hora de cambiar esa narrativa. No dejes que la edad te haga pensar que tus días de impacto han pasado. El verdadero poder está en reinventarse en cada etapa de la vida, no en seguir el guión que te han dado. Ahora quiero desafiarte a pensar profundamente sobre lo que hemos hablado hoy. ¿Cómo has visto tu propio envejecimiento? ¿Qué creencias limitantes has estado aceptando sobre lo que puedes y no puedes hacer en la vejez? ¿Qué mitos has estado viviendo que te están frenando? Quiero que reflexiones sobre esto y, si te atreves, compártelo en los comentarios. La conversación que podamos tener sobre estos mitos, estos desafíos y estas revelaciones puede ser increíblemente poderosa, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Es hora de romper esos mitos y empezar a vivir de una manera más libre y plena, sin importar la edad. Hablemos ahora de las cosas que no debes hacer cuando envejeces. Uno de los mayores errores que cometemos, especialmente a medida que envejecemos, es buscar la aprobación de los más jóvenes. A lo largo de nuestra vida hemos sido condicionados por la sociedad a creer que ser aceptado por los demás, en particular por los más jóvenes, es una forma de medir nuestro valor. Nos dicen que debemos mantenernos al día con las tendencias, con las expectativas sociales, con las formas de vivir que son populares en las generaciones más jóvenes, pero esta necesidad de validación externa nos aleja de lo que realmente somos y de lo que queremos ser. Lo cierto es que, a medida que envejecemos, tenemos menos tiempo para estar preocupados por lo que los demás piensan de nosotros. La verdadera paz llega cuando dejas de intentar encajar en moldes ajenos y comienzas a vivir según tus propias reglas. Buscar la aprobación de los más jóvenes o de cualquier grupo social es un acto de inseguridad que solo nos consume. ¿Por qué necesitamos ser aprobados por aquellos que aún están en una fase de vida tan diferente a la nuestra? La respuesta es simple. Por miedo. Miedo a no ser relevantes, miedo a ser invisibles, miedo a no encajar. Este mito de que necesitamos la aprobación ajena se alimenta del miedo al rechazo y la soledad. Nos dicen que si no estamos en sintonía con las tendencias de la juventud, si no entendemos sus intereses, sus valores, su forma de ver el mundo, seremos dejados atrás. Pero aquí está la verdad. La aprobación más importante es la que tú mismo te das. Si te aceptas tal como eres, si te reconoces como valioso sin importar la edad, los gustos o las modas de los demás, entonces has alcanzado una de las libertades más grandes que existen. El hecho de que las generaciones más jóvenes vivan en un contexto distinto no significa que su opinión sobre ti sea la que defina tu valía. Al contrario, cuando te liberarte de la necesidad de su aprobación, abres un espacio para ser auténtico. Tienes la oportunidad de compartir tus experiencias y tus conocimientos con ellos sin esperar nada a cambio. Y cuando esa actitud se da desde un lugar de libertad personal, los demás también comienzan a apreciarte por lo que eres, no por lo que intentas ser para encajar en sus expectativas. Es importante destacar que no se trata de ignorar a los jóvenes o de cerrarse a sus ideas y opiniones. La clave está en no depender de ellos para validar tu existencia o tus decisiones. La verdadera madurez se alcanza cuando, a pesar de las diferencias generacionales, podemos compartir nuestras vivencias de forma sincera y abierta, sin sentir que necesitamos ser aceptados para tener valor. La segunda trampa común, especialmente cuando llegamos a una edad avanzada, es el hábito de acumular objetos por miedo.
Con el paso de los años, es natural que hayamos acumulado muchas cosas. Recuerdos, objetos de valor sentimental, objetos heredados, o incluso cosas que simplemente hemos ido adquiriendo con el tiempo, por costumbre. Pero, a medida que envejecemos, el miedo a la pérdida y la escasez puede llevarnos a aferrarnos a estos objetos de manera innecesaria. Nos convencemos de que los objetos materialistas nos brindan seguridad, que tener más nos protegerá del miedo al futuro o de la sensación de no tener control sobre nuestras vidas. Este miedo a perder lo que hemos acumulado a lo largo de los años puede hacernos más reacios a dejar ir. Sentimos que si deshacernos de las cosas que hemos guardado durante años sería como perder una parte de nosotros mismos. Pero lo que realmente está en juego aquí es nuestra libertad. Aferrarnos a cosas, por más que nos den una falsa sensación de seguridad, en realidad nos está atrapando. Estamos permitiendo que lo material controle nuestra vida, mientras que nuestra verdadera riqueza radica en la experiencia, las relaciones y las lecciones que hemos aprendido a lo largo de los años. El apego a las posesiones materiales puede ser una forma de esconder nuestros miedos. Miedo a la muerte, miedo a la falta de control, miedo a no ser capaces de seguir adelante. Pero este apego solo nos consume. La vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que experimentamos, lo que aprendemos y lo que compartimos con los demás. A medida que envejecemos, se vuelve aún más evidente que las cosas materiales, por valiosas que sean, no son lo que nos define. Si realmente deseas vivir con más libertad, comienza por dejar ir lo que ya no necesitas. Cada objeto que dejas ir es una carga menos que llevas, y esto no solo aplica a lo físico, sino también a las emociones y relaciones que ya no te sirven. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de cosas que posees? Desde objetos grandes como muebles hasta pequeñas chucherías acumuladas a lo largo de los años. Esto puede llevar a una sensación de desorden tanto mental como físico, una sobrecarga que nos impide disfrutar plenamente de las cosas que realmente importan. Al deshacernos de lo innecesario, liberamos espacio para las experiencias y las conexiones auténticas. No se trata de despojarse de todo, pero sí de cuestionar lo que realmente necesitamos para vivir de manera significativa. El proceso de reducir lo que poseemos también tiene un efecto liberador en nuestra psique. Nos ayuda a centrarnos en lo esencial y a soltar la creencia de que necesitamos acumular más para ser felices o sentirnos seguros. Al tomar control sobre nuestras pertenencias, nos damos cuenta de que la verdadera riqueza radica en las experiencias vividas y no en los objetos que poseemos. Cuanto más espacio creamos, tanto física como emocionalmente, más podemos centrarnos en lo que realmente importa, la conexión con los demás, el crecimiento personal y la satisfacción interna que no depende de lo material. No te estoy sugiriendo que te deshagas de todas tus pertenencias, pero quiero que reflexiones sobre cuántas cosas has guardado por miedo a perderlas y cuántas de ellas realmente contribuyen a tu bienestar en este momento. ¿Cuántas veces has guardado algo solo por seguridad, solo para darte cuenta después de muchos años que lo único que has ganado es una carga innecesaria? Entonces, el primer paso es reconocer que lo que acumulamos no define nuestra vida. Las verdaderas riquezas de la vida son intangibles: amor, experiencias, momentos vividos, aprendizajes, crecimiento. Si tus pertenencias ya no tienen valor para ti, es hora de soltarlas. Haz espacio para lo que realmente te aporta satisfacción y bienestar, tanto material como emocionalmente. La tercera trampa, una de las más comunes y peligrosas en la vida, especialmente al envejecer, es la obsesión con lo perdido. La vida está llena de cambios, de pérdidas, de momentos que ya no volverán. Es natural lamentar lo que ya no tenemos, ya sea una persona, una oportunidad o incluso una etapa de la vida que dejamos atrás. Sin embargo, el problema llega cuando esa obsesión con lo perdido se convierte en el motor de nuestra existencia, impidiéndonos ver lo que tenemos ahora y lo que todavía podemos lograr. La verdad es que lo perdido no puede ser recuperado. No importa cuánto lo deseemos, no importa cuán profundamente lo lamentemos. Quedarse atrapado en el pasado nos impide avanzar y aprovechar lo que está frente a nosotros. Esta obsesión por lo que hemos perdido, ya sea en términos de relaciones, salud, tiempo o sueños, nos llena de dolor y nos impide disfrutar de las riquezas que todavía podemos crear. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando en lo que ya no puedes hacer?
Tal vez solías correr largas distancias, viajar por el mundo o tener una actividad que ya no puedes practicar debido a la edad o circunstancias. Es completamente natural sentir tristeza por esos momentos, pero es fundamental entender que el lamento constante no te devuelve lo perdido y que ese dolor solo te sigue arrastrando. A veces la cultura nos dice que debemos estar tristes por lo que se pierde, que debemos vivir mirando atrás, pensando que lo mejor ya pasó. Este tipo de pensamiento es especialmente dañino para las personas mayores. ¿Por qué? Porque impide que enfoquemos nuestra energía en lo que realmente tenemos, el presente. Nos habla de lo que ya no podemos hacer, en lugar de lo que aún podemos lograr. El desafío aquí es simple, pero profundo. No te obsesiones con lo perdido. Recuerda que lo que has vivido es tu historia y no tiene por qué definir lo que eres ahora. Lo perdido, ya sea una oportunidad o una parte de tu vida, no te limita a menos que lo permitas. Cuando nos obsesionamos con lo perdido, nos negamos a ver que lo que tenemos ahora puede ser igualmente valioso. La vida continúa y lo que está por venir tiene tanto valor como lo que ya hemos experimentado. Es importante darle espacio al dolor por lo que se ha ido, pero no dejar que ese dolor gobierne nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada día trae consigo nuevas oportunidades para crear, para crecer, para aprender. La vida no se mide por lo que hemos perdido, sino por lo que decidimos hacer con lo que aún tenemos. A medida que envejecemos, esa capacidad para crear algo nuevo se vuelve aún más poderosa, porque ya tenemos la sabiduría y la experiencia para hacer cosas con mayor claridad y propósito. La clave aquí es la aceptación. Aceptar que lo perdido ya no puede ser recuperado, pero que lo que está por venir depende de lo que hagamos ahora. En lugar de mirar hacia atrás, podemos aprender a mirar hacia adelante con una mente abierta y un corazón dispuesto a recibir nuevas experiencias. Este enfoque nos permite seguir adelante, continuar creando y disfrutando de la vida a pesar de las pérdidas pasadas. No te dejes atrapar en la nostalgia constante de lo que ya no es. La nostalgia puede ser bonita en su lugar, pero cuando se convierte en una obsesión, se convierte en una cárcel emocional. Aprende a soltar lo que no puedes cambiar y, más importante aún, aprende a hacer las paces con lo que has perdido. La paz llega cuando entiendes que lo que viviste fue parte de tu historia, pero no determina tu futuro. El presente tiene tanto por ofrecer y tus sueños no están necesariamente limitados por lo que se fue. No obsesionarte con lo perdido te permitirá finalmente abrir las puertas a nuevas oportunidades. Cuando dejas de cargar con el peso del pasado, puedes caminar más ligero y con mayor claridad hacia lo que sigue. Y eso no solo es liberador, sino profundamente sanador. No importa cuántos años tengas, siempre hay algo más que aprender, experimentar y disfrutar. La vida continúa, y en ella hay tantas cosas hermosas aún por descubrir. Pasemos ahora a los lugares a los que no deberías ir. Una de las lecciones más importantes en la vida, especialmente a medida que envejecemos, es aprender a no ir a lugares donde no somos respetados. Este principio puede aplicarse tanto a los lugares físicos como a los ambientes emocionales y es esencial para preservar nuestra paz mental, nuestro bienestar y nuestra dignidad. A medida que envejecemos, la necesidad de validación social disminuye, pero la necesidad de respeto y consideración sigue siendo crucial. En muchas ocasiones, a lo largo de la vida, podemos encontrarnos en situaciones, relaciones o entornos donde simplemente no se nos respeta. Esto puede ocurrir en el trabajo, en la familia, entre amigos o incluso en grupos sociales. Envejecer no significa que debamos conformarnos con la falta de respeto. Al contrario, la madurez nos da la claridad para reconocer cuándo un lugar o una relación ya no nos sirve y para alejarnos de ellos antes de que nos hagan daño. Este tipo de situaciones no siempre son fáciles de reconocer, porque a menudo nos dicen que debemos aguantar, que debemos ser fuertes y seguir adelante sin cuestionar. Pero el respeto no es algo negociable, y cuando estás en un entorno que no te valora, estás perdiendo una oportunidad fundamental de vivir una vida plena. ¿Por qué ir a lugares o mantener relaciones donde no eres respetado? Tal vez por miedo a la soledad, tal vez porque no quieres causar conflicto, o tal vez por la creencia errónea de que debes aguantar todo por cortesía o por un sentido de obligación. Pero la verdad es que el respeto es fundamental para una vida feliz y equilibrada. Si no eres respetado en un lugar, es mejor que no estés allí.
Y esto aplica tanto a ambientes físicos como emocionales. No te quedes en relaciones que te desgastan, en trabajos que te menosprecian, ni en espacios donde tu voz no tiene valor. Es importante reconocer que tienes derecho a estar en lugares y relaciones que te sumen, no que te resten. El respeto es la base de cualquier interacción significativa, y si no lo encuentras en un lugar, es hora de buscar uno nuevo. Este es un desafío que muchos enfrentan, especialmente a medida que envejecemos. La idea de perder relaciones o cambiar de entorno puede ser aterradora, pero hay un poder inmenso en reconocer que mereces respeto y que, si no lo encuentras, es válido irte. La vida es demasiado corta para quedarnos en lugares donde no somos valorados, y el tiempo que ganamos al alejarnos de ellos es un tiempo que podemos dedicar a encontrar comunidades y relaciones que sí nos respeten. No ir a donde no eres respetado también significa que no tienes que pedir permiso para ser quien eres. A medida que envejecemos, la tendencia es a sentir que nuestra voz ya no tiene el mismo peso, que ya no tenemos el derecho de hacer o decir ciertas cosas. Pero eso es falso. Aún en la vejez, merecemos ser escuchados, apreciados y respetados por lo que somos. Si no estás siendo tratado de esa manera, entonces es el momento de tomar acción y buscar el respeto que te corresponde. El segundo lugar al que no debes ir es a donde solo eres tolerado. El concepto de ser tolerado es un tema que a menudo pasa desapercibido, pero es fundamental en nuestra búsqueda de respeto y bienestar emocional. A medida que envejecemos, la vida nos coloca en diferentes ambientes y relaciones y es fácil aceptar lugares donde no se nos aprecia completamente. Sin embargo, ser solo tolerado es un estado en el que no deberíamos quedarnos y mucho menos conformarnos. Cuando hablamos de ser tolerados, nos referimos a situaciones en las que, aunque nos permiten estar presentes, nuestra existencia no es verdaderamente bienvenida o apreciada. Nos invitan a ocupar un espacio, pero no nos hacen sentir valorados ni importantes. Ser tolerado significa que alguien o algo nos permite estar allí, pero no nos reconoce por lo que somos, ni aprecia nuestra presencia. Esto se puede manifestar en una variedad de escenarios. En relaciones familiares donde, aunque no se nos rechaza, sentimos que estamos en la periferia, como si no encajáramos del todo. En trabajos donde nuestra presencia es más una obligación que un deseo genuino. En amistades donde sentimos que nunca se valora nuestra contribución, nuestras ideas o incluso nuestras emociones. Estar en estos lugares, donde solo eres tolerado, puede ser una de las experiencias más desgastantes y desmotivadoras, especialmente en la vejez, cuando lo que más valoramos son las conexiones genuinas y el aprecio. La verdad es que todos merecemos más que ser simplemente tolerados. La vida es demasiado corta para estar en lugares donde no se nos valora por lo que somos. Si solo somos tolerados, estamos desperdiciando nuestro tiempo en relaciones o entornos que no enriquecen nuestras vidas. La tolerancia no es suficiente. Necesitamos aceptación, respeto y, lo más importante, afirmación genuina de nuestra humanidad. Es fácil caer en la trampa de la complacencia, especialmente cuando envejecemos. Tal vez sentimos que, debido a nuestra edad o a nuestra experiencia, no tenemos el derecho de exigir más de las relaciones o los entornos en los que estamos. Pero eso es un error. No importa cuántos años tengamos, nuestro valor como seres humanos nunca debe basarse en ser aceptados solo por obligación. Todos merecemos ser celebrados por nuestra singularidad, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de ofrecer algo único al mundo. Entonces, ¿cómo podemos escapar de los lugares donde solo somos tolerados? Primero, debemos reconocer estas situaciones. Esto requiere mucha honestidad con nosotros mismos. Si nos damos cuenta de que estamos en un lugar o en una relación donde nuestro valor no es genuinamente reconocido, debemos considerar seriamente si eso es lo mejor para nosotros. La clave está en la autovalidación. Si te valoras a ti mismo, no aceptes menos de lo que mereces. Si bien no siempre podemos cambiar la forma en que los demás nos perciben, sí podemos decidir no quedarnos donde no somos apreciados. El segundo paso es el de buscar lugares y relaciones donde realmente se valore tu presencia, donde no solo seas tolerado, sino querido, respetado y apreciado. Esto puede implicar dejar atrás ciertas amistades o entornos que ya no aportan valor a tu vida.
No se trata de eliminar a las personas de tu vida, sino de buscar aquellos lugares donde tu ser, tu experiencia y tu historia sean bienvenidos y aceptados con todo lo que eres. El tiempo es un recurso limitado, especialmente en la vejez, y al elegir estar en lugares donde somos valorados, enriquecemos nuestras vidas de manera significativa. El último lugar y el más peligroso en el que puedes estar es aquel donde pierdes tu paz interior. A medida que envejecemos, se nos presentan muchas situaciones que pueden poner a prueba nuestra paz mental y emocional. Pueden ser relaciones tensas, ambientes laborales tóxicos, comunidades que no nos comprenden, o incluso las expectativas de la sociedad que constantemente nos dicen lo que debemos ser o hacer. Cuando sacrificamos nuestra paz interior por el bien de encajar, de complacer a otros o de cumplir con expectativas ajenas, nos estamos perdiendo a nosotros mismos. La paz interior es uno de los bienes más preciosos que poseemos. Cuando estamos en un lugar o rodeados de personas que constantemente nos perturban, nos desafían emocionalmente o nos hacen sentir pequeños, estamos perdiendo ese bien tan valioso. Vivir en un estado constante de ansiedad, estrés o frustración afecta no solo nuestra salud mental, sino también nuestra salud física. Nuestro bienestar depende de nuestra capacidad de elegir ambientes que nos nutran, no que nos desgasten. ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar o situación que te dejó agotado, que te hizo sentir que tu energía se drenaba sin cesar? Tal vez era un grupo de personas que constantemente te juzgaban, o tal vez era una situación que te obligaba a comprometerte con valores que no compartes. El lugar donde pierdes tu paz interior es un lugar al que no debes volver, porque te está robando lo más valioso que tienes, tu serenidad y tu equilibrio. Es fácil caer en la trampa de quedarnos en esos lugares por hábito o por una falsa sensación de obligación. Nos dicen que debemos soportar ciertas situaciones porque es lo que se espera de nosotros o porque es lo que hemos hecho toda la vida. Pero la paz interior no tiene precio y debemos aprender a protegerla. Si una situación o una relación te deja sin paz, es momento de hacer una pausa y reevaluar. Pregúntate, ¿es esto lo que quiero en mi vida? ¿Vale la pena sacrificar mi bienestar por esta situación? El primer paso para encontrar la paz interior es aprender a reconocer los signos de estrés y ansiedad en tu vida. Si sientes que algo o alguien está constantemente perturbando tu equilibrio emocional, es importante darle espacio en tu mente y corazón para entender por qué te afecta de esa manera. Luego, toma acción. Tal vez esto signifique poner límites más claros con personas que drenan tu energía, o tal vez signifique alejarte de lugares y situaciones que te generan estrés innecesario. El segundo paso es buscar conscientemente ambientes y relaciones que promuevan tu paz interna. Esto puede implicar rodearte de personas que compartan tus valores, que te apoyen emocionalmente y que te ayuden a crecer de manera saludable. También es fundamental cultivar actividades que te traigan calma, como la meditación, la lectura, el tiempo en la naturaleza o la conexión con seres queridos. La paz interior no es algo que se encuentra fuera de ti, sino algo que construyes activamente cada día. La paz interior es un estado que solo tú puedes proteger, y es tu responsabilidad elegir los entornos que contribuyan a ella. Si te encuentras en un lugar donde estás perdiendo tu paz, es hora de dar un paso atrás y decidir qué es lo más importante para ti: tu bienestar o cumplir con las expectativas ajenas. Recuerda, lo que importa es cómo te sientes, cómo te estás cuidando emocionalmente, y si el entorno en el que te encuentras te está ayudando a mantener tu equilibrio o te está desestabilizando. El envejecimiento no debe ser visto como un proceso de descenso inevitable hacia la irrelevancia, sino como una última oportunidad para la transformación y el crecimiento. A menudo llegamos a un punto en la vida donde miramos atrás y sentimos que hemos dejado pasar muchas oportunidades, que no hemos logrado alcanzar ciertos sueños o que ya es tarde para hacer cambios significativos. Sin embargo, el verdadero poder del envejecimiento radica en nuestra capacidad de reinventarnos, de seguir creciendo incluso cuando la juventud ya ha quedado atrás. La mayoría de las personas asume que el cambio está destinado a los jóvenes, a aquellos que tienen la energía para experimentar y aprender. Pero esa es una perspectiva que necesita ser corregida. El cambio nunca deja de ser posible. Cada etapa de la vida ofrece una nueva posibilidad de transformación. Lo que cambia es la forma en que lo abordamos,
Pero el proceso de cambiar, adaptarse y aprender continúa siendo una opción disponible para todos, independientemente de la edad. En lugar de pensar que el envejecimiento es sinónimo de estancamiento, deberíamos empezar a verlo como una oportunidad única para aplicar lo aprendido a lo largo de los años. Ya no estamos buscando empezar de cero, pero sí podemos profundizar en la comprensión de nosotros mismos, aprender a través de nuestros errores y ajustar nuestras vidas para que estén alineadas con lo que realmente deseamos. Es un momento perfecto para afinar lo que hemos construido durante décadas y decidir cómo queremos que se vean nuestros últimos años. El primer paso es abrazar el cambio como algo natural. La vida está en constante movimiento y es esencial entender que el hecho de envejecer no significa detenerse, sino más bien hacer ajustes según las nuevas circunstancias. Acepta que la vida continuará evolucionando y que tú puedes seguir siendo una parte activa de esa evolución. No hay un límite para el crecimiento personal, y si bien no podemos recapturar la juventud, podemos capturar algo aún más valioso: la sabiduría que hemos adquirido a lo largo de los años. El segundo paso hacia esta transformación es dejar de lado las expectativas de los demás. Vivir con la presión de cumplir con los estándares sociales o las expectativas impuestas por familiares, amigos o incluso nosotros mismos puede ser agotador y en muchos casos desmotivante. A medida que envejecemos, debemos liberarnos de la idea de que necesitamos cumplir con algún guión preestablecido sobre cómo deberíamos ser o actuar. Lo más importante es ser fiel a nosotros mismos y vivir de acuerdo con lo que sentimos que es significativo, sin dejar que las opiniones externas definan nuestra paz interna. La transformación que experimentamos a medida que envejecemos no tiene que ver solo con aprender nuevas habilidades o cambiar de carrera. También se trata de una transformación más profunda y emocional, de aprender a vivir en el momento presente, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos excesivamente por el futuro. La ansiedad sobre lo que ya no es o lo que podría ser solo nos roba la paz y la oportunidad de disfrutar lo que tenemos ahora. Una de las claves para una vida plena en la vejez es aprender a soltar. Soltar lo que ya no sirve, lo que ya no nos aporta, lo que solo ocupa espacio emocional y físico sin darnos nada a cambio. Este proceso de soltar es profundamente liberador, pero también puede ser desafiante. Nos han enseñado a aferrarnos a las cosas, ya sea por su valor sentimental o por miedo a perderlas. A lo largo de la vida es normal acumular tanto cosas materiales como emociones que, aunque nos dieron sentido en su momento, ya no son necesarias para nuestro bienestar. Soltar no significa olvidar ni desechar sin reflexión. Se trata de un proceso consciente de liberar lo que no nos ayuda a seguir adelante. Este proceso de liberación incluye dejar ir el resentimiento, las expectativas no cumplidas y las emociones negativas que nos han estado atando al pasado. Es un acto de autocompasión y de valentía, porque reconocer que ya no necesitamos ciertas cargas emocionales o materiales puede generar una sensación de vacío temporal. Pero ese vacío es el espacio necesario para que nuevas oportunidades entren en nuestra vida. A medida que envejecemos, muchas de las cosas que solían definirnos dejan de ser relevantes. Quizás era la carrera que teníamos, las relaciones que cultivábamos, o incluso nuestra identidad como padres, hijos o profesionales. Con el tiempo, es natural que algunas de estas facetas cambien y dejar ir esas identidades o roles puede ser liberador. No se trata de renunciar a todo, sino de reconocer lo que ya no nos sirve y permitir que la vida fluya sin esas cargas. Este soltar también se aplica a las relaciones. Algunas personas y relaciones pueden haber sido fundamentales en nuestra vida en un determinado momento, pero ya no tienen la misma energía o valor en el presente. Es difícil, pero necesario, alejarse de relaciones tóxicas o dañinas, incluso si han sido parte de nuestra vida durante años. La paz y el bienestar solo son posibles cuando nos rodeamos de personas que nos suman, que nos respetan y que están dispuestas a darnos lo mismo que nosotros les damos: amor, apoyo y comprensión. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no nos aporta, abrimos espacio para nuevas relaciones más saludables y gratificantes. Recuerda que el proceso de soltar es liberador. No te aferres a lo que te hace daño. No dejes que el miedo al cambio o la pérdida te impidan avanzar.
Cada vez que sueltes lo que ya no te sirve, te estarás acercando más a una vida auténtica y plena, una vida en la que tú eres el único responsable de las decisiones que tomas y de la paz que eliges cultivar. La búsqueda de la paz interior es un viaje continuo que no tiene fecha de caducidad. La paz interior no se encuentra en las cosas materiales ni en las expectativas de los demás, sino en nuestra capacidad para comprender y aceptar nuestras propias emociones, pensamientos y limitaciones. Esta paz viene de adentro, no de los logros externos o de la validación de otros. Para lograrla, debemos aprender a conocernos profundamente, aceptar nuestras imperfecciones y vivir en el momento presente. Cuando hablamos de paz interior, no nos referimos a un estado de perfección, sino a un lugar de serenidad donde podemos enfrentar los altibajos de la vida sin ser arrastrados por ellos. La vida siempre tendrá desafíos, pero la paz interior nos permite enfrentarlos con mayor claridad y menos angustia. En lugar de vivir reaccionando constantemente a las circunstancias externas, la paz interior nos da la capacidad de elegir cómo responder, de mantener la calma en medio de la tormenta. Al envejecer, es aún más importante buscar esa paz, porque el tiempo se vuelve más valioso y la ansiedad o el estrés innecesarios pueden robarnos la vitalidad que aún tenemos. Si bien la vida puede ser impredecible, la paz interior es algo que podemos cultivar y cuidar activamente. No es algo que simplemente sucede, sino algo que debemos construir cada día. La paz interior también está ligada a la gratitud. Al enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, comenzamos a cultivar una perspectiva más positiva y equilibrada de la vida. La gratitud nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Esto no significa ignorar el sufrimiento o las dificultades, sino aprender a ver más allá de ellos, reconociendo las bendiciones que aún están presentes. Es importante recordar que la paz interior no es algo que se pierde con la edad o las circunstancias. Es una habilidad que se cultiva con el tiempo y con la práctica. La meditación, la reflexión diaria, el contacto con la naturaleza y la conexión con aquellos que nos rodean son herramientas poderosas que podemos usar para mantener nuestra paz interior, sin importar lo que esté sucediendo en el mundo exterior. Hoy hemos hablado profundamente sobre lo que significa envejecer con dignidad, cómo enfrentarnos a los mitos y las creencias limitantes que nos afectan a medida que avanzamos en la vida y cómo podemos liberarnos de estas ideas para vivir de manera más auténtica, plena y libre. Pero ahora quiero hacer una pausa y reflexionar contigo sobre los puntos clave que hemos tocado. Quiero que tomes un momento para pensar en lo que has aprendido y cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida, sin importar en qué etapa te encuentres. A medida que avanzamos en la vida, es natural que nos sintamos perdidos a veces, que miremos atrás y deseemos que las cosas hubieran sido diferentes, o que nos cuestionemos sobre lo que podría haber sido. Sin embargo, una de las grandes lecciones que la vida nos da con los años es que la verdadera libertad llega cuando dejamos de aferrarnos al pasado, cuando aceptamos lo que somos y lo que hemos vivido, y decidimos vivir plenamente en el presente. Hoy quiero reflexionar sobre 3 cosas que, según todo lo que hemos hablado, deberíamos evitar si queremos vivir una vida plena en la vejez. Estas son las 3 lecciones principales que quiero que lleves contigo. La primera cosa que no debemos hacer es buscar la aprobación de los jóvenes. Nos han enseñado que la juventud es el periodo dorado de la vida, el momento en que todo es posible, en que la energía, la belleza y las oportunidades se multiplican. La sociedad nos vende la idea de que si no estamos en sintonía con las tendencias de la juventud, si no entendemos sus intereses, sus valores, su forma de ver el mundo, seremos dejados atrás. Pero lo cierto es que cuando buscamos la validación externa de los más jóvenes, nos alejamos de lo que realmente somos. A medida que envejecemos, debemos aceptar que nuestra autenticidad no depende de la aprobación ajena. Y lo más importante es entender que el verdadero valor que aportamos a las generaciones más jóvenes radica en nuestra experiencia de vida, en lo que podemos enseñarles, no en tratar de encajar en su mundo. La importancia de este punto es fundamental. Nos dicen que la juventud es lo que cuenta, pero eso es solo un mito. Si nos dejamos llevar por la idea de que necesitamos ser aceptados por los más jóvenes, estamos perdiendo el tiempo y la oportunidad de ser verdaderos con nosotros mismos.
La aceptación más importante es la que nos damos a nosotros mismos, y cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás, descubrimos lo liberador que es vivir auténticamente. No necesitamos ser validados por los jóvenes ni por nadie. Nuestro valor no depende de la opinión ajena, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos y de la paz interna que cultivamos. La segunda cosa que no debemos hacer es acumular objetos por miedo. Este es otro aspecto muy común que afecta a muchas personas a medida que envejecen. A menudo, a medida que vamos acumulando años, también acumulamos cosas. Y no hablo solo de objetos materiales, sino también de recuerdos, emociones no resueltas, pensamientos que nos siguen persiguiendo y, por supuesto, cosas que creemos que debemos guardar por si acaso. Muchas veces acumulamos objetos, recuerdos o incluso relaciones por miedo a la pérdida, al vacío o a la escasez. Nos convencemos de que tener más nos dará seguridad, nos hará sentir que estamos controlando nuestra vida, pero en realidad lo que estamos haciendo es cargarnos con un peso innecesario. La vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que vivimos. A medida que envejecemos, es crucial aprender a soltar lo que ya no nos sirve, ya sea un objeto, una relación o un patrón emocional. Las posesiones materiales, por muy importantes que nos hayan parecido en su momento, solo nos atan. El apego excesivo a las cosas materiales nos impide vivir de manera más libre y más ligera, disfrutando realmente de las experiencias y las conexiones que importan. Es hora de liberar lo que ya no nos sirve. Al hacerlo, no solo creamos espacio físico, sino también emocional, para nuevas oportunidades y experiencias que nos enriquecerán. Al soltar las cargas innecesarias, nos damos permiso para vivir con más libertad y menos miedo. Finalmente, la tercera cosa que no debemos hacer es obsesionarnos con lo perdido. Todos hemos experimentado pérdidas a lo largo de nuestra vida, ya sean personas que ya no están, oportunidades que no tomamos, momentos que ya no podemos revivir. Es natural sentir tristeza por lo que hemos perdido, pero aquí está la gran lección. No podemos vivir toda nuestra vida mirando atrás, lamentando lo que ya no está. Hacerlo nos impide ver lo que tenemos ahora, lo que aún podemos experimentar, lo que está disponible para nosotros. Lo que perdimos no puede ser recuperado, pero lo que tenemos por delante aún está a nuestro alcance. El dolor por lo perdido puede ser profundo y real, pero lo importante es cómo elegimos lidiar con él. Si vivimos todo el tiempo mirando lo que se fue, estamos impidiendo que la vida que está frente a nosotros se despliegue en toda su belleza. Lo que hemos vivido es una parte fundamental de nuestra historia, pero no tiene por qué definir cómo vivimos el presente o el futuro. La vida continúa, las oportunidades siguen apareciendo, y es nuestra decisión si decidimos seguir adelante o quedarnos atrapados en la nostalgia de lo que ya no podemos cambiar. Aprender a soltar lo perdido y abrazar lo que aún podemos lograr es la clave para una vida llena de paz y satisfacción. Ahora bien, después de reflexionar sobre estas tres cosas, quiero que pienses en cómo puedes empezar a aplicar estas lecciones a tu vida diaria desde este mismo momento. La vida no se trata solo de lo que hemos hecho en el pasado, sino de lo que elegimos hacer en el presente. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar nuestra perspectiva, para liberarnos de las cargas del pasado y para vivir de acuerdo con lo que realmente queremos, no con lo que la sociedad o los demás esperan de nosotros. Te invito a que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones a tu vida diaria? ¿Cuáles son las cosas que aún necesitas soltar para avanzar? ¿De qué manera puedes empezar a vivir más libre, sin buscar aprobación ni acumular lo innecesario? Quiero saber tus pensamientos. Compártelos en los comentarios. Esta conversación es solo el comienzo, y quiero saber cómo puedes aplicar todo esto a tu vida. Y si algo de lo que hemos hablado te ha tocado de alguna manera, no dudes en compartirlo con otros. Las lecciones que compartimos no solo son para ti, sino para todos aquellos que puedan necesitar escucharlas. Hemos llegado al final de este recorrido, un viaje que hemos compartido juntos, y antes de despedirnos quiero tomarte un momento para reflexionar, para agradecerte por acompañarme en todo este proceso. No es fácil escuchar, cuestionar y reconfigurar tantas ideas que hemos tenido sobre la vida, especialmente sobre la vejez, pero al hacerlo nos estamos abriendo a nuevas oportunidades, a una nueva forma de ver el mundo y a una vida mucho más plena. Sé que puede ser incómodo enfrentarse a ciertos mitos que nos han acompañado durante años.
Nos dicen que la vejez es sinónimo de pérdida, que las oportunidades se acaban, que lo mejor ya pasó. Pero si hay algo que quiero que te lleves hoy, es que todo eso es falso. El cambio es constante, la oportunidad de reinventarse está presente en cada etapa de nuestra vida, y la clave está en aprender a soltar lo que ya no nos sirve y abrazar con fuerza lo que está por venir. Lo mejor no está atrás, está adelante. Y aunque puede ser aterrador soltar lo conocido, la paz que trae liberarse de las expectativas ajenas y de los miedos internos es indescriptible. Quiero que sepas que no importa en qué momento de la vida te encuentres, siempre hay algo por lo que estar agradecido, siempre hay algo nuevo que puedes aprender, siempre hay alguien a quien puedes inspirar. Si hoy, después de todo lo que hemos hablado, te sientes inspirado a empezar a hacer cambios en tu vida o simplemente a mirar el mundo desde una nueva perspectiva, ya habremos cumplido nuestro propósito. La vida es un regalo, y en cada etapa, ya sea la juventud, la adultez o la vejez, tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. No importa cuántas veces sintamos que hemos cometido errores, que hemos tomado decisiones que nos han llevado por caminos equivocados, porque siempre hay tiempo para reescribir ese guión. Cada día nos brinda una nueva página en nuestra vida, y por más que la sociedad quiera convencernos de que el envejecimiento es una condena, lo cierto es que podemos verlo como lo que realmente es. Una oportunidad para crecer, para evolucionar y, lo más importante, para ser nosotros mismos. No tenemos que seguir el guión de lo que la sociedad espera que hagamos con el paso de los años. Podemos cambiarlo, podemos reinventarnos. A veces, lo único que necesitamos es recordar que somos capaces de mucho más de lo que creemos y que nunca es tarde para empezar algo nuevo. Sé que hay muchos de ustedes que quizás estén enfrentando miedos, dudas o incluso arrepentimientos sobre decisiones pasadas. Eso está bien. Pero lo más importante es no quedarnos atrapados en ese lugar. El futuro aún está por delante. Aún tenemos la capacidad de ser felices, de vivir con propósito y de conectar con lo que realmente importa. Nunca debemos subestimar el poder que tenemos para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Así que si alguna vez sientes que la vida ya no tiene tanta emoción, que las oportunidades se han agotado, quiero que recuerdes algo muy importante. La vida siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, algo que nunca habíamos imaginado. Los sueños no se acaban con la edad, lo único que se acaba es nuestra disposición a ver más allá, a soñar aún cuando no veamos el final claro. Nunca dejes que la edad te haga pensar que ya no puedes tener sueños o perseguir algo que realmente te llene de emoción. Hoy quiero despedirme diciéndote que, no importa la etapa de la vida en la que te encuentres, siempre es posible empezar de nuevo. No te preocupes por lo que no has hecho o por lo que crees que ya has perdido. Lo importante es lo que tienes ahora y cómo lo usarás para crear la vida que realmente deseas. Nunca es tarde para escribir una nueva página en tu vida y cada día es una oportunidad para empezar. Te agradezco profundamente por haberte quedado hasta el final, por acompañarme en este viaje de reflexión y por ser parte de esta conversación tan importante. Quiero que sepas que siempre tendrás un espacio aquí para seguir aprendiendo, para crecer y para compartir lo que has vivido. Este es solo el comienzo de un viaje continuo hacia una vida más auténtica y llena de propósito. Antes de irme, quiero que dejes una palabra en los comentarios: reinvención. Hazlo para compartir con los demás lo que significa para ti el proceso de cambio, de seguir adelante y de reinventarte, no solo en la juventud, sino a cualquier edad. Quiero que compartas tus pensamientos, que cuentes tus experiencias. Este espacio es tuyo también. Y por último, si este video ha tocado alguna parte de ti, si alguna de las ideas compartidas te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas al canal, porque lo mejor está por venir. Cada semana exploramos temas que nos ayudan a crecer, a entendernos mejor y a vivir con mayor conciencia. Dale me gusta a este video si sentiste que este mensaje te resonó. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos creando más contenido como este, contenido que puede cambiar vidas. Recuerda siempre, la vida es un proceso constante de cambio y aprendizaje, y siempre, siempre tenemos el poder de reinventarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te deseo lo mejor en tu viaje y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo.